Yo me quemé en un incendio, o sea, me quemé el 63% del cuerpo. Y llevo piel hecha del laboratorio, que es un tratamiento experimental, que era piel cultivada, piel artificial. Los brazos, tengo toda esta parte, la espalda. Cuando me voy a la cocina empieza a arder todo. Me resbalo, me caigo en el fuego. Son segundos en que digo, me voy a morir aquí. Yo cuando estoy ardiendo, en modo bola de fuego, yo no lo sé. Me voy a quitar el abrigo, hago así y veo que se deshace, ¿no? Igual que el pantalón. Bueno, inducción al coma, intubado. Tengo entre un 10 y un 20 posibilidades de sobrevivir. Yo estuve 10 días en coma y luego 15 en la UCI. Yo estuve 4 meses ingresado. Pero está solo en el sentido de que es una habitación de aislamiento y 24 horas sufriendo contigo mismo, con tu propia cabeza, ¿no? Sabiendo que te vas a morir, sufriendo, agonizando, dices, no. De allí es el infierno. Es gritos, si no son tuyos, porque tú estás gritando, estás llorando del dolor y es agónico, o sea, es un dolor que no para, y no descansa. Y si no, es el de al lado, y si no, el de atrás. Y luego todas las mañanas cura, muerto de miedo porque estás oyendo gritar, van de uno en uno, y estás oyendo gritar hasta que llega a ti, cuando de verdad, dices, me voy a morir, y sentía que me estaba muriendo y encima sufriendo. Un año después estaba a punto de correr una maratón. Corro con mi padre la maratón de Sevilla. Para que yo haya llegado aquí, a mí me han engañado, a mí me han obligado, yo me quería morir. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. En este episodio estamos con una persona muy especial y en un episodio muy especial tengo el placer de tener una historia, como siempre, porque todas son diferentes, pero una historia muy bonita que tiene muchísimo que contarnos. Tenía muchas ganas de traerlo y ya es el último de Madrid por este viaje, o sea que tengo el placer de estar con Álvaro. ¿Qué tal, Kiko? Para ya cerrar viendo que me está Cerrar, reventado. perfecto. Pues tío, muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa, tío. Hemos liado aquí una espectacular. Totalmente, o sea, gracias a ti por montar aquí el estudio de cine Literal. en mi casa. Y tío, yo suelo empezar el episodio con un poquito de presentación. Vale, perfecto. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Genial. Un poquito y ya de ahí vamos avanzando cronológicamente, por así decirlo. Genial, perfecto. Bueno, pues soy Álvaro Trigo, soy de aquí de Madrid, tengo ahora 31 años y bueno, me dedico, yo trabajo en una empresa de eficiencia energética en marketing, y aparte pues la combino con mi faceta deportiva, ¿no? Pero totalmente amateur. A mí me gusta mucho a lo largo del episodio ir como, por así decirlo, desde el principio, ir avanzando hasta el día de hoy. Sí. Pero también te digo que me gusta mucho irme por las ramas. O sea, si sale un tema, empezamos a hablar de ese tema, después nos vamos a otro. Perfecto, sí. O sea que vámonos al principio. Genial. Para que la gente tenga contexto, porque efectivamente, sí. Si lo quieres decir de una forma muy resumida y ya nos metemos al principio, ¿qué fue lo que te pasó? Sí, bueno, a mí me han pasado, sobre todo, o sea, para llegar a día de hoy, un poco, pues, la persona que soy hoy es gracias a varias cosas que me han pasado, ¿no? Entre ellas, pues, lo más importante, en un periodo de 6 meses, murió mi hermana y yo me quemé en un incendio. O sea, me quemé el 63% del cuerpo. Es que es cierto, tío, que muchas veces cuando suceden cosas, es como que ya parece que... De hecho, yo acabo de caer en ese error, que es como... Sí. La persona a la que le pasó eso. Bueno, es una persona a la que le han pasado muchas cosas, ¿no? Sí, pero... pero te entiendo perfectamente. Pero fuera de broma, o sea, sé que me lo has dicho en plan... Pero lo he pensado yo y he dicho, tío, es verdad que tendemos como a etiquetar mucho al que le pasó esto. Bueno, sí, pero hay mucho más detrás de... Sí, pero que es totalmente normal. O sea, es como pues lo siento, yo soy el que se ha quemado. A otro le toca ser el cojo y a otro le toca ser el... Pero sí, es lo diferenciador, casi, ¿no? Ya. Bueno, pues si quieres vámonos a ese principio. Sí. La muerte de tu hermana. La muerte de mi hermana, sí. Bueno, yo tenía ahí, pues esto fue en 2017, o sea, yo tenía ahí 23 años justo, y ella tenía 20. Porque yo, o sea, bueno, somos mis padres, ¿no? Y tres hijos. Yo el mayor, luego mi hermana a los 3 años, y 3 años de tu año, del 2000, mi hermano, ¿no? Y bueno, yo estaba pues en tercero de carrera y a la vez estaba opositando bombero, además, curiosamente. Que bueno, lo empecé a la vez que la carrera. Y bueno, pues esto era un día de verano. El accidente lo tuvo el 26 de julio de 2017.
yendo a comer con sus amigos, pues bueno, iban en un coche, se salieron al volver, no había ningún tema de alcohol, de nada, o sea, simplemente pues un accidente pues que le puede pasar a cualquiera. Y por suerte, todo el mundo que iba en el coche, o sea, todos los amigos de mi hermana, por suerte, no les pasó prácticamente nada. Bueno, quemazón del cinturón de seguridad, de alguna contusión, pero relativamente bien. Y a mi hermana, pues creo que iba en el medio, y que iba un poco echada para adelante, o sea, iban todos con cinturón de seguridad, pero como que no sé, que no le hizo efecto el cinturón de seguridad y bueno, pues estaba súper grave. Eso nos lo cuentan. De hecho, a mí me llama mi madre y me dice que mi madre estaba en Andújar, en Jaén, porque ella es ahí, vamos, toda la familia de mi madre. Y me dijo, acércate al hospital que me han llamado que María tiene un accidente. Entonces, pues resulta que eso, le había cogido mal el golpe y tenía pues todos los órganos destrozados. Claro, yo llego al hospital, luego llega mi padre, justo acaba de llegar mis tíos, y lo que nos dicen es que había tenido 2 paradas cardíacas y que la habían conseguido reanimar, que la llevaban arriba, pero que estaba reventada por dentro. No se pudo donar ni un órgano. O sea, Wow. para que te hagas una idea. Y bueno, pasó esa noche, sobrevivió esa noche. Mi madre vino con mi hermano en el coche desde Andújar, no sabían muy bien pues la gravedad y tal, y ya una vez ahí pues nos metieron en una sala y nos lo contaron. Y al día siguiente, a la hora de comer, pues más o menos a la hora de comer, pues nada, pues muere, ¿no? Y bueno, pues eso, muere con 20 años. Y bueno, o sea, no es la única que muere con 20 años, ni con 21, ni con 19, ni con 18. Por O sea, desgracia. por No. desgracia, y aquí estamos el tiempo que estamos y no lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues por desgracia me tocó vivirlo a mí, pero por suerte hay gente a la que no le ha tocado y que a lo mejor pues una de las cosas por las que puede tener sentido la muerte de mi hermana, ¿no? Yo pienso que es toda la gente de alrededor, el bajarnos un poco de la nube y vivir el presente, o intentar vivir el presente lo máximo posible, ¿no? Que Es muy curioso porque cuando escuchas la muerte de una persona, obviamente afecta a todos sus seres queridos, todos sus familiares, pero en especial un hijo, lo primero que se te viene a la mente son los padres, ¿no? sí, Tus padres, sí. ¿cómo vivieron algo tan terrible como es la muerte de un hijo y encima tan joven? Sí, joder, pues la verdad que alucinante. Yo, pues mira, otra lección que aprendí de mis padres, ¿no? Porque fueron súper valientes. O sea, yo me acuerdo que es un momento horroroso porque se iba a morir, te llaman que estamos abajo, por suerte. Tengo la suerte de tener una familia muy grande y súper unida, y estamos pues toda la familia, todos mis primos, amigos, pues estábamos yendo a subir a la UCI, a decir que ella se moría, ¿no? Y entonces pues entramos mi hermano, mis padres y yo a esperar que se muriera en una cama, una escena horrible, ¿no? A la que yo pues me salí primero y ellos se quedaron ahí hasta que se murió, y ya cuando ellos salieron de la UCI pues ya sabías que se había muerto, ¿no? O sea, es una situación rarísima con toda la familia ahí en verano, que 48 horas antes era un día normal, pero bueno, y ahí aprendí pues precisamente eso, mis padres, pues cómo se lo tomaron, ¿no? Evidentemente una tristeza alucinante, pero una actitud súper resiliente. O sea, en el sentido, mi madre es muy religiosa, ¿no? Y se apoyó todavía mucho más en eso, pero para, pues, un poco abrazar más más la vida, ¿no? Salir adelante, no, tenía evidentemente tiene pues su tristeza y su gran tristeza, pero pese a eso, continuar y seguir adelante y seguir con ganas de vivir y alegría y pues las navidades se montan en mi casa y eso, ¿no? Y mi padre, por otro lado, pues al revés, o sea, un tío súper
sí, evidentemente, pues cuando sale es súper triste tal, pero a raíz de ahí mostró una... Pues yo creo que es lo que nos enseña a mi hermano y a mí, pues la figura de padre, ¿no? Incluso a todo el mundo luego en mi casa que se tomaba pues una Coca-Cola, una cerveza, un tal, estaba él ahí casi manejando todo el tema, casi animando él a la gente, ¿no? ¿Y tú y tu hermano? Pues yo y mi hermano, pues hombre, muy triste. Yo tenía 23 años, mi hermano tenía 17, ¿sabes? Cambia mucho también. Parecen ser que son solo 6 años, pero a mi hermano le ha tocado. Mi hermano es como, joder, a mí me da mucha pena muchas veces, pues parece el gran olvidado de la historia, mi hermana y yo, pero mi hermano con 17 años ha tenido que pasar mucho. Ha tenido que pasar muchísimo. Claro. Y siempre ha estado ahí y con una actitud, o sea, sin llamar la atención, o sea, y manteniéndose ahí, firme. Y además que muchas veces en estas situaciones los hermanos obviamente no pasan por estas situaciones tan duras, pero por ejemplo, cuando a ti te pasó lo que vamos a hablar ahora, como que toda la atención va dirigida a ese hijo y muchas veces los hermanos se sienten un poco desplazados. Sí, o tienen el sentimiento de que a lo mejor los quieren menos porque les prestan menos atención. Y bueno, claro. Eso se habla poco, pero ojo. Sí, a ver, no creo que fuera el caso de mi hermano, porque al final eran dos situaciones bastante comprensibles en el sentido de que pues mi hermana se había muerto y yo estaba a punto, ¿no? Y al revés. El tío al final encima tuvo que tener mi cambio. Yo cuando tuve el accidente se tuvo que... Porque toda mi familia se mudó a Sevilla, aunque soy de Madrid, pero como me ingresaron en Sevilla, él tuvo que dejar segundo de bachillerato a mitad, mudarse a Sevilla, estar ahí, pero como él tiene una... O sea, tiene una actitud... no sé, me gusta la actitud de mi hermano. Es como... Es introvertido, pero alegre. Y en estas situaciones, pues yo creo que bueno, dentro de lo duro que era, pues se manejó bien. Porque 6 meses después... Claro, 6 meses después pasan las Navidades, que las pasamos, bueno, precisamente en Andújar, donde te he dicho que llama mi madre, pues 6 meses después estaba yo en esa casa de Andújar, casas en mitad de la sierra de ahí, del campo, y una mañana pues pongo una chimenea. Bueno, y cuando me voy a la cocina empieza a arder todo, pues empieza a arder el salón. Intento apagarlo, fue todo esto que te estoy contando es cuestión de 30 segundos, ¿eh? Desde que empiezo a contar, a apagarlo, me resbalo, me caigo en el fuego y yo había dormido con un pantalón de deporte y me había puesto encima un vaquero, una camiseta, o sea, llevaba una camiseta y un abrigo. Porque había ido primero al campo con mi tío y luego había salido fuera a coger leña, pero yo iba a estar dentro de casa. Se hacía un frío, era febrero y hacía un frío que lo empeora muchísimo más, ¿no? Claro, lo empeora y por otro lado lo mejora, porque de la cintura, para entendernos, no me quemé nada, ¿sabes? Por llevar, pues eso, por llevar el pantalón de deporte bueno, ropa interior, pantalón de deporte y el vaquero. El vaquero se me quema entero. La ropa se me quema, o sea, la camiseta, el abrigo se me quema entero en cuanto me caigo al suelo, encima del fuego. Yo me giro y tenía, o sea, para que te hagas una idea, es la chimenea y la puerta de la calle, ¿no? Hay 3 puertas, pues es una casa muy grande. Yo cuando estoy ardiendo, en modo bola de fuego, yo no lo sé, que estoy o sea, así. Porque yo lo que hago es, me levanto, y de hecho me levanto por este lado, por eso este brazo me lo quemé mucho más y me quemé luego el lateral también, porque, bueno, esto lo he intuido yo, tampoco me lo ha contado nadie, pero porque me levanté así, me levanté corriendo y fui a la cocina, y ahí era cuando estaba todo en fuego, ¿no? Llego a la cocina y cuando llego a la cocina es cuando me doy cuenta de que estoy ardiendo y me voy a quitar el abrigo, hago así y veo que se deshace, ¿no? Igual que el pantalón. Y en ese momento digo, nada, porque yo iba a la cocina para coger agua y tal y tirarla al fuego. Y dije, nada, tengo que salir de aquí. Y voy a salir por la puerta de la cocina, que siempre está abierta, pues ese día cerrada, la ley de Murphy. Y digo, nada, o sea, todo esto rapidísimo, ¿eh? Tengo que salir, la puerta de la cocina cerrada, me voy a la de atrás. Y cuando estoy llegando a la de atrás, me voy corriendo a toda velocidad, esa puerta siempre ha estado cerrada desde que soy pequeño, es una puerta de metal
que siempre está cerrada. Pues efectivamente, salto y como para darle una patada y según le doy la patada reboto porque cerrada. O sea, la que siempre estaba abierta estaba cerrada y la que siempre estaba cerrada estaba cerrada. Estaba cerrada. Y es el primer momento, y como te repito que son segundos en el que digo, me voy a morir aquí. Porque de golpe la casa se llena de humo negro. Y yo ya sabía que si respiras eso es la muerte dulce, ¿no? Pero que te mueres. O sea, te mueres. Entonces me da tiempo a ir corriendo a la cocina, volver, cojo un trapo, lo mojo y ya me da tiempo a ponérmelo en la cara y ya es ir a tientas hasta el fuego otra vez, pues ya está todo negro, que ahí está la puerta de la calle. Y bueno, voy a tientas, salgo y cuando salgo ya pues me pongo a correr como el que más hasta casa de mis tíos. Pero a ver, primero, tú sabías que tenías que hacerlo del trapo probablemente porque estaba opositando para bomberos. Sí, probablemente. Bueno, también yo creo que eso ya también sentido común, pero sí. Bueno, yo honestamente no sé si en ese momento caería en eso, ¿sabes? Sí. Porque también supongo que tu cuerpo está en un estado de supervivencia máximo, ¿no? Al máximo. Y eso te lo digo porque no sentí nada de dolor. Nada, pero ni ahí, ni... La ambulancia tardó en llegar 45 minutos, más o menos. Y es verdad que mi tía me intentó mojar la pierna y dije, no, tal, pero el resto no me dolía nada. Y entonces estamos hablando 3 puertas. Una que siempre estaba abierta pero estaba cerrada, la que siempre estaba cerrada y la otra... Que estaba donde el fuego, donde al lado de la chimenea, al lado de la chimenea. Y fue por donde salí. Y entonces estamos hablando de que cuando te pusiste el trapo en la cara no veía absolutamente nada. No, nada, pero al final es una casa que me sé de memoria. O sea, de memoria, porque es desde pequeño he estado ahí, bueno, siempre voy muchísimo. ¿Y tuviste que pasar literalmente por el fuego para poder salir? ¿O sí, cómo? lo tenía al lado, pero ya, sí, de hecho, la parte de aquí de las manos está porque, vamos, me acuerdo perfectamente que la puerta es de metal y hay que cogerla y empujarla y estaba ardiendo. O sea, esa puerta estaba, no estaba al rojo vivo porque no había dado tiempo, pero quemaba, o sea, quemaba. Y había que como coger no era empujar, era como traerla. Y la traje, me acuerdo de cogerlo con la mano así porque me... Dios. Sí. Y de esto tampoco lo hemos hablado. ¿Qué fue lo que desencadenó el incendio? Bueno, pues saltaría alguna chispa hacia el sofá y eso. Yo encendí, como siempre había hecho, pues con un poco de gasolina y no puse la barrera antichispas. O sea, pero esta. tú tenías gasolina en el salón. Bueno, de gasoil, porque cuando está mojado Sí. la leña estaba mojada y siempre habíamos hecho así, bueno, le echas una gotita y ya está. Y lo que pasa es que lo que se incendió luego fue el sofá y todo eso. Entonces, pues tampoco puse, que eso ahora ya sí que no se me olvida nunca, la malla de metal que sinceramente nunca la había puesto, también te lo digo. Y estamos hablando de que tú encendiste la chimenea, fuiste a la cocina y para cuando te diste la vuelta ya estaba todo así. No, es que yo fui a la cocina y estuve ahí un rato. Como estaba solo en casa, pues estuve un rato y de repente empecé a ver el humo. Ah. Y cuando volví ya estaba todo. Vale. Entonces consigues salir de la puerta y empieza a correr. Y empieza a correr. A todo esto todavía no sentías nada de dolor. Nada. Y corrí, llego a casa de mis tíos. Que eso, pues sí, será un kilómetro más o menos. Y ya mis tíos llaman a la ambulancia, a los bomberos y eso. Y lo que te digo, pues tardan 45 minutos en venir. Esos 45 minutos a mí pues lo que te digo, no tenía dolor. Me acuerdo además perfectamente todo. Todo iba como a toda velocidad, evidentemente. Y nunca pensé que fuera tan grave. Pero cuando llegaron los de la ambulancia y me vieron, es verdad que les vi un poco como descoordinados, por así decirlo, como nerviosos. Y ahí fue cuando dije, uy, a ver si esto tal. A ver si esto va a ser más, ¿no? O sea, solamente por la actitud de... Sí, claro, pues les ves nerviosos y digo, uy. Entonces nada, me llevan me bajo a la ambulancia
mojan con, es que me acuerdo perfectamente, mojan con suero donde la camilla donde me voy a tal, donde me voy a tumbar, porque tengo la espalda y la parte de atrás de las piernas hasta, pues hasta encima de la rodilla, lo que me quemé, sin piel. Me tumbo ahí, mi tío estaba hablando con mi madre, que estaba abajo en el pueblo, en Andújar, y me dice, me la mete justo dentro la mano, dentro de la ambulancia, y le digo, mamá, estoy bien, eso se lo digo yo, que me bajo al hospital, me bajan al hospital. Vale, tal. Cierran la puerta de la ambulancia y ahí me empieza a doler. Y ahí me empieza a doler y digo, y se lo digo al de la ambulancia, le digo, oye, me empieza a doler. Y me dice, lo sé, pero espera, porque es verdad que es un camino de tierra con baches. Y yo, bueno, me lo sé de memoria tal, me sé de memoria el camino. Y bueno, me acuerdo de cuando ya cogemos carretera y esto ya no es que me acuerde, porque yo creo que esto me lo he imaginado, porque es como un recuerdo, es demasiado irreal, pero tengo el recuerdo como si fuera de verdad. O sea, sé que me ponen la vía, eso sí, y le digo, me duele. Y mi siguiente imagen es el médico, que esto, o sea, me lo he debido de inventar por alguna razón, pero tengo la imagen del médico pinchando la bolsa de suero, metiendo una medicina ahí, tipo película, que evidentemente no creo que fuera eso, pero tengo esa imagen y ya a partir de ahí un fundido a negro. Y yo ya, pues, bueno, claro, empiezo a desestabilizarme, me tienen que inducir al coma. Claro, me bajan al hospital de Andújar, pero claro, yo estaba ya muy deshidratado porque cuando te quemas, enseguida te deshidratas. Porque al no tener piel, lo que pierdes es agua. El agua de tu cuerpo se va. Entonces yo lo que me pasa es llego al hospital de Andújar, inducen al coma, intubado. A mi madre le dicen que me tienen que llevar a Sevilla por protocolo, a la UCI. Me llevan a la UCI de Sevilla y claro, yo entro con, pues eso, muy deshidratado, con el 63% del cuerpo quemado, y muy grave, totalmente desestabilizado, muy grave. Mi madre va en coche a Sevilla y claro, y en la UCI pues, le dicen o sea, con toda la razón, porque al final el diagnóstico es el diagnóstico que hay, pues que tengo entre un 10 y un 20 posibilidades de sobrevivir. Y claro, estaba muy grave. Yo no ni sentía ni padecía, pero estaba muy grave. Qué locura. ¿Y ahí ya estabas en coma? Sí. Desde Andújar. Yo desde Andújar ya estaba. O sea, cuando ya se hizo el fundido negro, ahí entraste en coma. Sí, ya. yo creo me indujeron. Ah, te indujeron, vale. Sí, pero vale. ahora no te sabría decir si me indujeron ahí o me indujeron en el hospital de Andújar. Vale. Y bueno, mi padre llega, mi padre me dice, porque mi padre venía de Madrid y mi madre ya estaba en Andújar. Y a mi padre, me contó ya tiempo después que él pensaba que él pensaba que le habían dicho que estaba muy grave porque ya me había muerto y que estaban esperando a que él llegara. Y esto, claro, ponlo en contexto también, que hace 6 meses había muerto mi hermana. Entonces era una cosa, ya, por supuesto, mis padres, pero toda mi familia. O sea, él fue todo el recorrido en coche pensando que tú habías muerto. Eso me ha dicho, sí. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. Lo que tenía que pasar por la cabeza de tu padre en ese momento. Imagínate. Qué barbaridad. Imagínate y volver a pasar otra vez por la UCI, el no sé qué, es que no se lo veían ni de creer. Wow. Y aparte que lo que te dicen, porque, o sea, yo ahí ahora, aunque estoy contando todo esto, o sea, yo me considero una persona afortunada, no. O sea, lo siguiente, y te lo voy a argumentar luego en un rato, porque todo esto que me ha pasado, o sea, si me tenía que pasar, tenía que ser en ese momento y allí, porque luego yo llevo piel, todos son injertos, y llevo piel hecha en laboratorio, que es un tratamiento experimental, que además se hacía en Granada, en el Virgen de las Nieves, con el Virgen del Rocío, que es donde yo estaba. He sobrevivido con un porcentaje que la gente no suele sobrevivir, o sea, soy muy afortunado, ¿no? Y, me he perdido el hilo, esto venía... Bueno, es cierto que, si no me equivoco, creo que te has saltado algo bastante loco, y es como fuiste de un hospital al otro. Ah, bueno, claro. Y fui en helicóptero.
Que además, fíjate, la única vez que viajo en helicóptero y no me acuerdo, que me da una rabia que yo fui ahí. Claro. Y fotos tampoco te iban a sacar. No, fotos no me iban a sacar, una rabia, porque recorrer ahí todo Sierra Morena, imagínate. Qué locura. Y sí, bueno, sí. ¿sabes cuánto tiempo pueden tardar en ir de un sitio al otro? Ni idea, ¿no? No tengo ni idea. Pero tiene que ser Sí. rapidísimo. Y entonces... Bueno, yo entro en la UCI y bueno, eso, a lo que venía, que el tema del quemado no es solo... O sea, es un tema muy complicado. O sea, no es una enfermedad... Bueno, que hay enfermedades evidentemente muy complicadas, pero que había muchas cosas que si sobrevive no es... lo supera o no lo supera. Tío, explícame mucho sobre este tema porque yo siento que desconozco mucho. Seguro que habrá mucha gente escuchando que desconocerá mucho y habrá otras personas que, bueno, por desgracia se habrán encontrado en esta situación. Claro. O ellos o sus seres queridos. Claro. Entonces, alúmbrame, tío. En plan, enséñame cosas sobre esto porque me siento que sé muy poco o prácticamente nada sobre este tema. Bueno, pues o sea, cuando tú te quemas, lo primero, evidentemente, es sobrevivir a ese trauma, ¿no? Quitando aparte el dolor que luego ya te cuento, porque Sí. ese es quizá lo peor, ¿no? de todo esto. Pero a nivel médico, el tema es que hay un abanico muy grande, ¿no? Porque ponemos que sobrevives, ¿no? A las quemaduras, luego es cómo quedas, ¿no? Te tienen que poner piel injertada. La piel no es que te ponen piel y ya está. O sea, te ponen piel, esa piel se cae, o sea, se hace costra, se cae. Si prende todo, porque no suele prender todo, prende un 80% más o menos, y tienen que volver a hacer injertos. Se hace costra. Se hace costra, claro, te sale como una costra, se cae esa costra y tú estás en carne viva, solo que con las células muy finitas, durante 1 año y medio, saliéndote la piel. Un dolor que alucinas, porque ya no solo en las partes donde vuelves a no tener piel y eso no te quiero explicar, pero el de donde te quitan también. Que donde te quitan... Claro, porque estamos hablando de autoinjerto, ¿no? Autoinjerto, sí. El tema de la piel cultivada es distinto, ahora te cuento. Pero el tema, bueno, funciona igual. Cuando te ponen esa piel, no es que te pongan la piel y la piel crece. Lo que crece es, lo que tengo yo aquí, son cicatrices. O sea, lo que crece es una cicatriz y la cicatriz, como cualquier cicatriz, no crece igual, sino que tiende a retraerse. O sea, una cosita que es así tiende a hacerse pues más pequeña, ¿no? Y eso es día a día. Entonces, lo que normal, la típica imagen de una persona que se ha quemado, pues es con las manos agarrotadas, que no puedes... Bueno, yo tengo cierta limitación de movimiento con el brazo, pero bueno, nada que ver con cómo podría haber quedado. Y para evitar todo eso, desde el día 1 en el hospital ya tienes que volver a estirar la piel, a romper esa carne viva que tienes y y no te quieren explicar el dolor que es ese, ¿no? Entonces, depende mucho durante ese 1 año y medio de lo que hace el paciente, pero es que ese 1 año y medio es muy duro de recuperación. Entonces hay un abanico tan grande de poder quedar en silla de ruedas, de no poder andar, de no poder utilizar los brazos prácticamente, a, pues, en mi caso, pues como te digo, soy un hombre afortunado, poder acabar como estoy yo ahora, ¿no? Totalmente funcional, con unos dolores que siempre vas a tener y van a ser parte de ti, pero que como los toleras y tu cabeza ha asumido que es así, o sea, a mí me pasa que yo me pienso que tú sientes lo mismo que yo. O sea, la tirantez que yo tengo por aquí o cuando me duele más algo, yo me pienso que todo el mundo tiene eso, o sea, que es lo normal. Entonces no lo sufres. De hecho, ahora que me estás diciendo esto, tío, bueno, ahora iremos al principio y volveremos a donde estábamos, pero esta pregunta me parece muy interesante, porque yo tengo la duda de si tu umbral del dolor, después de haber pasado por todo lo que has pasado, es superior al de cualquier otra persona o nada que ver y tú tienes ahora mismo el mismo que cualquier otra persona. No, yo creo que tengo el mismo, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo, o sea, no me... Lo he pensado yo también muchas veces, ¿eh? Pero
las cosas o sea, me da igual. O sea, me doy con el dedo meñique en el y se oye mi grito de aquí a Granada. Pero sí, el tema del dolor es un Es que tema, es mucho más subjetivo de lo que parece. Y es un tema complicado, porque el dolor es, vamos, de todas las sensaciones que he tenido, es la peor hasta el día de hoy, sin duda, porque te anula todo. Y el dolor, no sé cómo explicarte, a día de hoy, pues en las ultramaratones o en los retos de distancia sientes dolor, ¿no? Pero es un dolor que no es que seas capaz de aguantar, pero eres capaz de gestionar. Y ese dolor es de verdad que no, a lo mejor no tenía la capacidad de ahora sí, que no creo, pero es un dolor de verdad que no inexplicable, o sea, inexplicable. Y además estás solo en una habitación de cristal, en aislamiento, porque como no tienes piel, se te meten todas las bacterias. Y además para un día allí, o sea, un día allí es el infierno, es gritos si no son tuyos, porque tú estás gritando, estás llorando del dolor y es agónico, o sea, es un dolor que no para, o sea, no para y no descansa. Y si no, es el de al lado, y si no, el de atrás. Y entonces por la mañana te cambian de las sábanas 4 veces al día porque estás conectado a 1000 máquinas que te van metiendo medicación, te van metiendo suero, te van metiendo todo, porque tú, lo que te decía antes, al no tener piel, yo perdía, no sé si eran 4 o 6 litros de agua al día, de líquido, y entonces me tenían que cambiar las sábanas. Y te cambian las sábanas moviéndote hacia un lado. ¡Ostras! Meten la sábana al otro, gritos, como no te puedes ni imaginar, y luego todas las mañanas cura. Y la cura es, muchas veces entran con las placas por si se te para el corazón, ¿no? Desfibriladora. Eso es, desfibrilador, siempre se me olvida cómo se llama. ¡Ostras! Claro, ya te acostumbras a verlo, pero no mola. Y aparte estás, pues, muerto de miedo porque estás oyendo gritar, van de uno en uno, y estás oyendo gritar hasta que llegan a ti. Y lo que hacen es, tú totalmente consciente, quitarte las vendas con tijeras. Ahí es cuando te vomitas, cuando de verdad, o sea, dices, me voy a morir, y ya una vez te han quitado las vendas, te ponen ketamina, ¿no? Y ketamina, que es como heroína, básicamente. Creo que era ketamina y propofol lo que te ponen porque el propofol te duerme, igual se suelta una barbaridad, pero estoy hablando de memoria. Y la ketamina, pues eso, es como la heroína, que es una droga que, o sea, bueno, o sea, que suena mal, pero es la leche, porque estás ahí en el país de las maravillas. Y te lo ponen y ya te hacen la cura, ¿no? Y ya te vuelves a despertar con una resaca de caballo y todo vendado. Y luego, pues por la tarde, tienen que volver a cambiar las sábanas. Pero entonces, realmente, esos 2 medicamentos están pensados, o sea, me has dicho que una te Sí. te saca de esta realidad, por así decirlo, y la otra te duerme. Entonces, duerme. realmente tú hay cero conocimiento, ¿no? No, la cura no la ves. Y es que aunque no te duerman, la cura tampoco la ves, creo, porque la ketamina te lleva a... Lo que hacen es para que tú no estés moviéndote. Pues si te piensas, si de repente estás soñando que estás en una pelea con espadas, te pones a pelear. Lo que sí que hacía es que también te digo, dentro de todo el infierno que te estoy contando, o sea, la gente que trabaja ahí, o sea, como otra familia mía, de verdad. O sea, parece, es verdad que lo conté y parece que me estaban torturando, pero, o sea, todo era con todo el cariño y no quería, o sea, y tengo la suerte de que hayan sido ellos los que me hacían ese daño, entre comillas, por así decirte. No lo cambiaría por nada, vamos, que me hubieran cambiado de gente que me hubiera hecho esas curas y que me hubieran tenido que hacer ese daño. Qué bonito, tío. ¿Cómo me alegra que haya gente tan buena, tan profesional y tan empática, sobre todo, tío? Alucinante, ¿eh? Porque además no solo conmigo, con mis padres.
Los enfermeros, yo cuando me dieron el alta, bueno, cuando vienen a Madrid les vemos. Allí en Sevilla pues fuimos a cenar, pues yo me tuve que quedar. Fuimos a cenar con todo el equipo. Y joder, macho, dentro de ese, lo que te digo, ese infierno que estás ahí, que haya gente como ellos en una situación tan difícil que te lo pone un poquito más fácil, ¿no? Pues además, de hecho, cuando yo estaba muy... Yo creía que me estaba muriendo. Entonces yo pensé que todo el mundo que me decía que estaba bien, incluso mis padres que les veía a través de un cristal, me decían, me mentían. Oye, que has mejorado. Oye, qué tal. Oye, qué cual. Y yo decía, me estoy muriendo y me están mintiendo para no decirme que me estoy muriendo. Entonces, muchas veces miraba a ver qué me ponían por la jeringuilla porque digo, a ver si van a empezar a poner menos medicación para que digan, no, le pongo poco y así se piensa que le estoy poniendo más y ya empieza a emparanoiarte. Claro, no, pero emparanoiarme con todo, con todo. De hecho, yo ahí en el hospital le dije a mis padres que por favor me grabaran un vídeo, que me hicieran firmar algo. Yo normalmente no podía hablar, porque estaba llorando, estaba gritando, pero a mi madre se lo dije que me grabaran un vídeo, pues todos los miércoles me operaban y era pues al principio para ponerme la piel, los brazos, la piel de la parte de delante de los muslos y luego para estar limpiándome porque me ponían piel de donante, de un muerto. Y ahí me la tenían que cambiar todas las semanas. Como yo no tenía piel para hacerme más trasplantes. Yo tenía el 63% quemado, no tengo piel sana para... ¿Y por qué te la tenían que cambiar todas las semanas? Porque la rechazo, el cuerpo la rechaza. Ah. Lo que haces es tapar la herida y cuando se empieza a podrir, por así decirlo, es que, o sea, la situación es muy heavy, es muy gore, porque no es solo eso, es el olor de la habitación, es muy sangriento todo, ¿sabes? Qué locura. Muy sangriento porque cuando tú estás vendado, su pura sangre con agua, la cama está llena de eso y aparte estás comiendo por un tubo a la nariz que va al estómago, dos torres, sí, una sonda nasogástrica. Sí, efectivamente. 2 torres aquí con 1000 líquidos pitando que te está metiendo. ¿Y la sonda nasogástrica por qué? ¿No podías comer? No, al principio no. Y aparte y había estado en coma, ahí no había podido comer. Yo estuve 10 días en coma y luego 15 en la UCI. Ya, esto que estoy contando ya es en planta. En la UCI no me enteré de nada, de dolor, de tema de dolor. Y bueno, y lo que pasa también es que te tienen que meter, no te voy a decir el número porque no me lo quiero inventar, pero muchísimas calorías que tú aparte no serías capaz de comer porque el cuerpo está a toda máquina para curar, ¿sabes? Entonces necesita... regenerando. Claro, tope, regenerando, ¿no? Entonces eran batidos que me los metía por la nariz. Bueno, batidos, ¿entiendes? Ah, que son hipercalóricos. Hipercalóricos, exacto. Lo he visto, tío. Como Exacto. yo he estado de práctica en el hospital. Claro. Unos que son como un Actimel. Bueno, no sé si será Sí, lo mismo. bueno, lo mío era una cosa así, pero sí. Pero que empieza a ver la composición y es como un superalimento, en plan. Claro. Tiene como todo lo máximo que puedas, con muchísimas calorías, como... Claro, para todas estas personas que necesitan tantísimo... Claro. Qué locura, chaval. Y algo que me llama muchísimo la atención, tú eras consciente de que te estabas muriendo. Sí. O sea, tú tenías presente que Sí, tu vida estaba acabando allí. Sí. ¿Cómo asimilaba eso? ¿Cómo lo vivías? ¿Qué pasaba por tu cabeza, tío? Pues fíjate, es raro, porque al principio, en la UCI, mis padres me dicen que estoy genial y que tal, y yo les digo, me estoy muriendo. Y sé que me estoy muriendo. Además, te notas que te estás muriendo. O sea, no es... Pero yo se lo dije a mis padres cuando ellos me decían que estaba bien. Que de hecho hay una anécdota muy buena, que es la primera vez que yo veo a mis padres, me dicen que les acaban de decir que estoy muy bien y que en un año puedo correr la maratón de Sevilla. Esa es o sea, que estaba todo perfecto. Y yo ahí no podía hablar, pero creo que a los 2 o 3 días, bueno, no me acuerdo exactamente, pero que me dicen, estás muy bien, tal, y les dije, me estoy muriendo. O sea, no sé cómo explicarte por qué, pero sabes que te estás muriendo, ¿no? Y va por, pues no sé, ahí en ese momento con paz, la verdad, pena en el sentido de decir... ¿Cómo paz? ¿Cómo paz? No estaba
no estaba triste en la UCI, también es verdad que iba hasta arriba de cosas. Pero Pero no tenía una sensación de angustia porque te estabas yendo. nada. Nada. Ninguna. Luego ya arriba, cuando ya eres 100% consciente, sí tenía angustia, no angustia, tenía pena, y sentía que me estaba muriendo y encima sufriendo. No tenía esperanza. Además, yo soy católico y venía de una familia católica, dejé de creer de golpe. Pues digo, aquí, o sea, esto no es humano, esto es una barbaridad, o sea, esto es una brutalidad morirse así. Entonces se mezclaba el morirme, que me daba me daba pena, pero lo mismo, lo que tenía era el dolor, o sea, tenía mucho miedo al dolor y porque lo estaba notando en el momento, y era el morirme con dolor, o sea, y morirme así, ¿no? O sea, era más el sufrimiento. Era el sufrimiento, no era en sí la muerte. Era la muerte, yo sabía que me estaba muriendo. Era morir con ese dolor y la soledad, que es otro tema que no te he comentado, que es muy de lo más duro. Muy interesante. Y es de lo más duro de ahí, porque estás solo, luego me he dado cuenta que no estás tan solo, pero estás solo en el sentido de que es una habitación de aislamiento, pues estás tú solo en esa habitación, ¿no? Y 24 horas sufriendo contigo mismo, con tu propia cabeza, ¿no? Y 3 veces al día pues pueden venir tus padres, familiares, amigos a verte a través de un cristal. Por eso te digo que no estuve tan solo, porque mi madre, en una de las veces, y es... Mira que por la velocidad a la que voy o la poca, yo qué sé, que vivo día a día, se me olvida muchas veces, e intento volver a esto pues cuando puedo, ¿no? Además, es una cosa que me echo yo mucho en cara, ¿no? Que hay veces que me parece que no he aprendido nada. Me dijo una cosa que es súper valiosa para mí, que cuando yo le decía que me grabara para morirme, ¿no? O sea, que me grabara un vídeo para decir que me muriese, que me mataran en una operación o lo que fuera. Ah, pero ¿tú el vídeo ese? Yo le decía a mi madre que por favor, que si podíamos hacer un vídeo, firmar un papel, lo que sea, para que me pusieran una inyección letal, por así decirlo. O sea, para la eutanasia. Claro. Yo solo lo pedí desde el minuto 1. Que el sufrimiento era tan grande que tú querías que... Sabía que me iba a morir, o sea, lo que te digo, no tenía ningún tipo de duda de que me iba a morir, y estaba muriendo, no sufriendo un poquito, no incómodo, o sea, estaba sufriendo como un animal, como a nadie más. O sea, es que el recuerdo de ese dolor me da rabia porque se me ha olvidado. Realmente, me acuerdo que me dolía mucho, pero sé que se me ha olvidado lo que es ese dolor, por desgracia, porque no soy capaz de conectar al 100% con lo que era ese dolor, pero era una cosa que a mí se me escapaba se me escapa de la mente y se me escapaba de la mente. ¿Y por qué te gustaría volver a conectar tanto con eso? Pues me gustaría, joder, y lo pienso muchas veces y me cuesta mucho volver a sentir lo que sentía un día ahí, porque para apreciar más tu vida diaria. Efectivamente, y me cuesta a veces. Vivo siempre consciente de lo que me ha pasado, vivo siempre consecuente con lo que me ha pasado, que tiene sus miles de cosas buenas y luego muchas cosas malas, porque yo noto que no concuerdo con la sociedad muchas veces, no con la sociedad en general así, sino lo que hablábamos antes, ¿no? Con la forma muchas veces de ver la vida. Tiene sus cosas malas. Me cuesta mucho pensar en el futuro, me cuesta mucho hacer planes a futuro, porque vivo con la muerte muy presente. Wow, tío. Pero a mí eso me parece mucho más positivo que negativo, tío. Es muy romántico, pero a nivel práctico, sobre todo, pues eso, con mi novia, ¿no? En este caso es complicado porque, o sea, no porque no piense en el futuro, que evidentemente pienso, sino que pues no tengo esa mentalidad de que... ¿Has pensado en él cómo quieres ver la mítica pregunta de aquí a 5 años? Ni tampoco me importa, o sea, no tengo, porque no tengo también la vida puesta en que esto es una prórroga y no
Y sé que no tengo miedo a morirme, ni tengo miedo a la muerte, tengo miedo a sufrir, eso sí, porque el dolor es una cosa que me marcó y me gustaría decirte también que no tengo miedo al dolor, pero sí tengo, o sea, tengo miedo a morir sufriendo, pero... ¿Y realmente crees que puedes llegar a volver a sufrir tanto como lo hiciste, sabes? Pues hombre, sí, si me vuelvo a quemar. O sea, yo si me volviese a pasar lo mismo, preferiría morirme, la verdad. O sea, no es... hay cosas en la vida que no es que las superas y no es ¿volverías a pasar para esto? No. Pero ya que las pasas, aprende. Y ya Total, que las pasas, total, supéralas y crece, ¿no? total. O sea, todo esto joder, me da la sensación de que estoy diciendo algo negativo, No, ni pero muchísimo quiero decir menos. que... Ni muchísimo O menos. sea, vuelvo a lo mismo. Me siento afortunado y... Eso fue horroroso, o sea... Claro, fue horroroso, no lo volvería a pasar, pero joder, ya que me ha pasado, pues intentar... Por eso te digo que me gustaría volver a veces a conectar 100% con un día lo que pasé ahí, porque... y lo conseguí. O sea, y seguramente la cabeza va y viene, ¿sabes? Hay días que conectas más, días que conectas menos, pero sé que... Pero tío, al final viven muy presente, ¿no? Entonces, ya siento que lo tienen muy presente, valga la redundancia, en tu vida, ¿no? Sí, lo tengo muy presente, pero recuerdo el dolor, recuerdo todo eso, pero quiero volver a tener, a veces me gustaría volver a conectar con la sensación de que todo se acaba y de que no hay un mañana Wow. y de que... Y me cuesta, macho, me cuesta conseguirlo. O sea, vivo sabiendo que pasa eso, pero quiero tener De una manera más quiero intensa. tener esa angustia, Ya. entre comillas, porque joder, el año después del accidente, que a priori era el año peor, una incertidumbre que te cagas porque no sabes cómo vas a quedar. A mí ahí me ayudó pues mucho la religión y la fe y la confianza y la esperanza, ¿no? Me ayudó mi familia, que nunca me dejó pensar que no podía acabar como estoy ahora. Ha sido una vez me recuperé cuando prácticamente cuando me dejaron pensar que había otras opciones. Y la gente del hospital también. Nunca me comentó que había otra opción que no fuera acabar bien al 100%, ¿no? Da un poco de vértigo, ¿no? Pensarlo. Y a día de hoy, ese año que dolió tanto, porque fue un año... Bueno, el dolor se mantiene, pero va bajando el nivel. Ese año y medio, sobre todo al principio, pues es el dolor más intenso, porque tú salgo del hospital vendado entero, o sea, como una momia también. Y pese que ese año, lo que te digo, me estoy repitiendo mucho, pero que es el año más duro, tengo un recuerdo del año más bonito, un año súper bonito. Qué locura, tío, qué contraste tan grande. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, las cicatrices, ¿sientes que ya las has integrado mucho en lo que eres tú? ¿O Sí. sientes que te ayudan a recordar ese momento en este lado positivo que estamos hablando de vivir la vida de una forma más intensa por todo lo que te sucedió? Sí, me ayuda. O sea, la verdad que a mí las cicatrices me gustan y me gusta tenerlas porque, bueno, aparte que es bastante característico mío, ¿no? O sea, al final tengo el brazo pues así, la mano, la espalda, las piernas, ¿no? Y me gusta tenerlo así. O sea, Bueno, que se pueda ver ahora que tiene bueno, los brazos, ¿no? Los Sobre brazos, todo. tengo toda esta parte, la espalda, las piernas por detrás, pero sí, o sea, que se vea el día a día, pues los dos brazos, los dos brazos. Porque, como has dicho, lo más afectado fue espalda, o caerte de espaldas, ¿no? Espaldas, claro, lo más afectado lo que yo tengo afectado son la espalda y los brazos, y la espalda hasta la cintura, y luego desde por encima de la rodilla hasta el tobillo por detrás, las dos piernas. Y eso, y bueno, sí, la verdad que las cicatrices, es verdad que, por ejemplo, en el hospital, yo estuve 4 meses ingresado, no hay espejos, porque yo no me quemo la cara, pero hay gente que se quema la cara y pues tiene bastante sentido que no haya espejos, ¿no? Sin embargo, si me acuerdo, la primera vez, cuando me dan el alta, yo me quedo un mes más en Sevilla, que aquí está otra cosa súper bonita que te enseñan estos casos, es que
aunque parece que, joder, que como estamos todos bien, pues todo el mundo está para pasárselo bien y tal, cuando pasa una desgracia es alucinante la cantidad de gente que ayuda. Y a mis padres le dejaron una casa en Sevilla, al lado del hospital, unos amigos, enseguida mucha gente, o sea, desde luego yo puedo hablar de lo que a mí me ha pasado, probablemente, no hablo por todo el mundo, porque alguien me oirá y dirá que dice yo que a mí me ha pasado lo contrario. Pero en mi caso solo me llevé gratas sorpresas, ¿no? Pues eso, nos dejaron una casa al lado del hospital donde yo me quedé un mes más, ¿no? Y la primera vez que voy para allá, voy al baño, enciendo la luz y claro, me quedo, yo me había visto, o sea, las cicatrices en aquel entonces no era así, era de un color fucsia, o sea, ¡fua! O sea, un rojo intenso, 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 además sangrando. eh, yo peso 85 kilos y salí pesando 60. Entonces, encendí la luz, yo no podía andar prácticamente, pero me meto en el baño, enciendo la luz y me veo vendado entero, delgado, delgado, y con todo esto de color rojo en las manos, y digo, pero esto que, bueno, apagó la luz y dije, bueno, estoy vivo, o sea, vamos poco a poco y en ese sentido que no considero que yo tenga la mejor cabeza para gestionar estas cosas, pues me sorprendí a mí mismo porque ese tema físico que parece que no, pero es importante. Yo tenía 24 años, ¿no? Nunca me llegó a generar ningún complejo. Y yo pensé que sí, que me lo iba a generar. O sea, yo aunque no me lo estuviese generando en el momento, me autoconvencía para decir, bueno, es que, o sea, me lo va a tener que generar. Me lo va a tener que generar y por suerte, pues no. Pero hasta el punto de, a lo mejor la gente no va a querer salir conmigo, Totalmente. o no voy a tener nunca novia, ¿no? Totalmente, totalmente. Wow. Bueno, yo ahí estaba bueno, con una chica que además se portó súper súper bien conmigo en el hospital, todo, ¿no? Pero aún así era el decir, pero ¿cómo va a ir conmigo al lado? ¿Sabes? Pero bueno, también pues son pensamientos que también son Intrusivos. normales, intrusivos y Sí, totalmente total. normales. También venía de un momento de gestionar ya bien mi cabeza porque había estado 4 meses en una lucha constante conmigo mismo y quieras que no, te conoces mucho cuando estás ahí en tus últimas con el dolor y solo te puedes mirar a ti hacia adentro. O sea, no tienes escapatoria para distraerte, no tienes escapatoria para no tener un diálogo contigo mismo, ¿no? Ahí y te das cuenta de que no eres como crees y que una cosa muy curiosa, cuando dices, ¿cómo te describes? Pues soy así, soy tal, soy de esta manera. Te describes como quieres ser, pero no como eres, ¿no? Porque joder, yo creía que era un tío duro, yo creía que yo boxeaba, yo competía en boxeo, había hecho un Ironman con 21 años, aguantaba el dolor y digo, y no estoy no, y tengo miedo. Y yo creía que no tenía miedo. Yo creía que no tenía miedo a nada y ahí tenía miedo al dolor, tenía miedo a que al día siguiente vinieran a hacer la cura. Eh, yo mismo entraba en bucle y me iba a morir y no era capaz de salir de ese bucle. Y sabía que no era capaz de salir. O sea, no es que... O sea, entonces me daba cuenta de que no era ni tan fuerte como yo pensaba, ni me podía gestionar tan bien, ¿no? Y bueno, me acabas de decir que con 21 ya había hecho un Ironman. Sí. Y de hecho este fin de semana acabas de hacer otro. Sí, Literal, sí. ¿no? Literal. Bueno, este es Ironman 73, que es la mitad de distancia de todo, que es... o sea, el que hice en su día son 4 nadando, 180 en bici y 42 corriendo. Y este es 2 nadando, 90 en bici y 21 corriendo. Es como la media maratón de los Ironman, ¿no? Eso es, se llama Ironman. El Ironman es Ironman normal y Ironman, que son 140.6 millas en total la distancia. Y esto se llama Ironman 73, que son 70.3 millas. Que para quien no lo sepa, el Ironman que hiciste en su momento con 21 años es una maratón. Eso es. Me has dicho 180 en bici. 180 en bici. ¿Y 4 me has dicho nadando? Y 4 nadando. Es curioso porque la historia te la cuento muy breve porque Por supuesto, me encanta, por supuesto. me encanta. La historia del Ironman es súper romántica también porque es unos Navy SEALs en Hawái que dice, unos nadaban, otros eran ciclistas y otros corrían y decían, ¿quién es el tío más duro aquí, ¿no? ¿Quién es el más fuerte? Y dijeron, pues
como tú me estás diciendo que tú nadas 4 kilómetros, tal, y que el de la bici es más fuerte que el de correr, vamos a juntar 3 pruebas que hay aquí en la isla, en Kona, que era una travesía muy famosa, que era de 4 kilómetros, de 3,8, vamos, la etapa ciclista de Kona, que eran 180, y la maratón de Kona. Y dice, y el que lo haga será Ironman, será el hombre de hierro. Y nada, en el 78 creo que nació, y a raíz de ahí, pues claro. Qué locura. Sí. Qué locura. ¿Y la sensación de terminar un Ironman, tío? Brutal. Además lo hice con mi padre, el primero. Mi padre con 50 años, yo con 20. Mi padre me sacó 2 horas. ¿Qué dices? Sí. Este fin de semana ha corrido mi padre también. Vi la foto, tío. Sí. El año tal y después el año... Claro, 2015, hace 10 años y 2025. Con todo lo que tú has tenido en tu espalda. Y él. Porque, a ver... Y él. Estamos hablando de que, bueno, claro, en 2015 tu hermano todavía no había fallecido. Nada, y todo era normal. Wow. Todo era normal, sí. Vamos, yo que he hecho una maratón Oye, y ya. para mí fue wow. Bueno, pues si has hecho una maratón ya sabes, o sea, poco más te tiene que enseñar el Ironman, ¿eh? No te enseña una maratón, no te enseña un Ironman. O sea, ya hacer una maratón es una locura. Tío, es una llegar locura. a la meta es... ¿Cuál hiciste? Hice la de Ciudad Real. Joder, qué guay. Sí, tío. Además, lo hice porque siempre tenía en mente hacer una maratón y la preparé en un mes, lo que es demasiado loco, lo sé. Y yo antes no corría, ¿eh? Antes no corría. Lo máximo que había hecho era una carrera de 10 kilómetros en la universidad. Pero, tío, dije... Es lo típico que dije, tío, antes de morirme tengo que hacer una maratón. Y entonces, por ese entonces, yo subía vídeos a YouTube y dije, tío, me la voy a preparar en un mes. Sé que a nivel deportivo y de salud no es sano, porque Sí, bueno, eso... te la juegas un poco, te puedes lesionar. Sí. No es muy recomendable. No, yo lo digo por el sufrimiento, porque no ibas preparado para... O sea, Es loco. sufrir. Es loco. Pero, wow, la experiencia, tío. Brutal, lo que yo ¿eh? lloré cuando llegué a la meta, wow. Es que se sufre, ¿eh? O sea, se sufre y No. una lucha contigo mismo de ¿pero qué hago aquí, tío? La mente, tío, la mente. ¿Quién me manda a mí? Pero ¿quién me manda a mí estar aquí? Pero por eso, tío, una pregunta que me había quedado ahí en la recámara. Antes he hablado de como el dolor elegido y el dolor que te toca vivir. Y tú me has dicho que el umbral del dolor sientes que lo tiene ahora igual, pero el haber soportado tanto dolor sin elección no te hace vivir el dolor que tú ahora eliges, por ejemplo, en un Ironman, en una carrera, no te hace vivirlo de una forma diferente, en el sentido de que puedes aguantarlo un poco mejor. Vamos, totalmente. Además, justo lo que dices, que además lo has clavado. Una de las cosas que me decía mi padre era, Álvaro, esto es como un maratón. Esto es como un maratón porque es muy largo. O sea, lo que yo tenía que estar en el hospital, ¿no? Y decía, en un maratón elijo correr yo, elijo hasta dónde me canso y aquí no tengo elección, ¿no? Qué locura. Y ahora me pasa eso, nunca me imaginé, porque yo cuando me ponían la ketamina, me decían que tienes que pensar algo bueno justo antes de, porque te ponen la ketamina. Me la ponían por el cuello, ¿no? Todas las cicatrices que tengo en el cuello son de las vías. Te ponen por el cuello, pasan como 10 segundos, y yo me acuerdo que como estás respirando así, de repente en uno de los momentos notas como si respirases humo, como si fumases, y tienes un sabor como químico, y al momento, oyes, eso me pasa todos los días en los oídos, y ya te ibas. Y cuando te lo ponían tenías que tener un pensamiento, pues estabas ahí gritando, llorando, tal, y cuando ya te lo ponían tenías que tener un pensamiento bueno, ¿no? Y yo me imaginaba corriendo siempre, corriendo por el campo, que era lo que no podía hacer. O sea, ¿tenías que tener un pensamiento bueno? Sí, pues si no tienes un mal viaje. ¡Ostras! Yo nunca lo tuve, ¿eh? Yo tengo la suerte de no haberte, entonces no te puedo hablar de cómo es un mal viaje, pero creo que son horribles, porque cuando estás con la ketamina, de verdad, Kiko, que lo que te imaginas lo ves como te veo a ti. O sea, yo estoy en el hospital, pero de repente creo que tengo este micrófono, esta mesa, y lo puedo tocar, lo puedo ver, puedo estar ahí y puedo tener esa sensación. O sea, puedes tener esa sensación de no tener dolor, de poder correr, de tal, pero tiene su parte mala, que te crea adicción. ¿Y se siente igual de real que esta realidad? No igual, porque evidentemente te das cuenta de que
de que estás colocado después, pero en el momento sí. Wow. En el momento sí. Eso da mucho que pensar. Tema de la mente, de... qué locura, ¿eh? Es una locura, es una locura. ¿Cómo puede, aunque sea obviamente con una sustancia externa, transportarte tanto a otra realidad tan diferente a la que estás viviendo, ¿no? Es una locura. O sea, Por supuesto, no promovemos el uso de drogas, ni muchísimo menos. Obviamente no. Esto es una cosa médica. Sí, aparte, tiene todo su lado. O sea, estamos hablando. O sea, eso, por ejemplo, cuando ya me iban operando, es verdad que peligro de muerte, entre comillas. Bueno, no, entre comillas, siempre tienes. Yo el último día cogí una septicemia y me tuve que quedar casi. Sí, casi también. Estuve ahí otra bala que me silbó. Pero y tuve que estar 15 días más o 10 días más en el hospital. Y era la última vía que me quitaban después de 4 meses. Pero conforme te tienen que hacer las curas un poco menos agresivas, te reducen la dosis de ketamina, ¿no? Y entonces te ponen menos dosis y no eres capaz de llegar a ese punto que antes llegabas, ¿no? Y entonces te quedas como... No llega. Y una ansiedad y te empiezan unos dolores que no existen, que es el mono. O sea, te empieza a doler el cuerpo cuando no te tendría que doler porque como que la mente interpreta que cuando te dolía así era cuando te ponían eso, pues como que lo pide, ¿no? Pero bueno, igual médicamente se lo saben de memoria. O sea, no es que me pase a mí, le pasa a todo el mundo. Cuando empiezas a tener mono y eso, pues empiezas con metadona. Una pastillita y te quita... Aparte de, obviamente, todos los efectos tan negativos que tiene sobre tu salud, bueno. Lo que pasa es que, obviamente, estamos hablando de un aspecto totalmente diferente que tú lo necesitabas por necesidad. Sí, claro, no, y que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que estamos aquí hablando de los viajes... No se la compraba yo ahí. Claro. Pero que no promovemos el uso de drogas, por si alguna plataforma se cree que... ¿sabes? Nada. Ni muchísimo menos. De hecho, ahora que estamos diciendo esto, tengo entendido que hubo 3 cosas que tú tenías en tu estilo de vida que fueron decisivas para que sobrevivieses, ¿no? Sí, o sea, era lo que le dijeron a mis padres cuando yo entré a la UCI es que que estaba muy grave, que la situación es la que es y que a lo que se puede uno agarrar era que era joven, que era deportista y que no fumaba. Fíjate. Para que veas. Sí. Hoy además, en una que se me impactó mucho a Pablo Motos en un podcast que él tuvo la oportunidad de entrevistar al mejor, creo que era el mejor cardiólogo de España, uno de los mejores, y que le preguntó qué era esto para la radio hace muchos años, que era que le contase una anécdota, ¿no? O algo tal, y que le dijo que cuando operas a un tío a corazón abierto, lo único que puedes saber es si esa persona ha hecho deporte o no ha hecho deporte. O sea que qué locura. Sí, es una locura. Qué locura. Y seguro que también te darás cuenta de si esa persona ha fumado o no ha fumado. Seguramente, vamos. Estoy seguro. Bueno, si quieres vamos a seguir avanzando un poquito más en el tiempo. Nos hemos quedado con que acabas de salir del hospital, ¿no? Sí. No sé si hay algo más de la estancia hospitalaria que... Bueno, una cosa rápida que creo que es importante porque quizá mucha gente le haya pasado, ¿no? Lo que te comentaba yo, hubo un momento en que me sentí súper solo en el... y dije, no existe Dios, mi hermana me ha abandonado, ¿no? Era lo que yo repetía en bucle, ¿no? Y gracias... Bueno, por supuesto, gracias a la gente que estaba ahí conmigo, ¿no? Pero un amigo mío me puso una frase de la Biblia, ¿no? Y cómo cambia la peli cuando tienes esperanza, ¿eh? Yo en mi caso, pues, o sea, tengo la suerte de creer en Dios. Pero, o sea, el saber que no todo depende de ti, entre comillas, ¿no? O que no, o sea... Es una suerte, puede que no exista nada, pero solo cambia mucho el creer, aunque sea mentira, aunque no exista nada, pero el enfoque ya solo el tener, esa es la esperanza lo que te cambia tu forma de vivirlo directamente, ¿no? Total.
O sea, el saber que ya no estás en manos de nada, o sea, de cosas tangibles, sino que hay algo más, el creer que hay algo más y que estás en manos de otra cosa que no está en la tierra y tal, pues cambia mucho la peli. De hecho, gracias por traerlo porque te he comentado antes que tenía muchas ganas de hablar este tema contigo, a nivel espiritual, Dios, porque sé que hay muchas personas que pasan por enfermedades, situaciones súper complicadas y tienen esas fases de, pues, primero culpar a Dios, negar su Sí. existencia, que tú también lo has mencionado antes. Entonces, si me podrías contar un poco cuál fue tu proceso, Sí. qué pasaba por tu cabeza, sentimientos. Bueno, lo primero es directamente, de verdad, y yo creo que fue el día uno, el decir, Dios no existe. O sea, esto no... O sea, Dios ha creado la tierra, ¿no? Dios ha creado tal. Esto no lo ha podido crear Dios. O sea, toda esta gente muriéndose aquí, porque luego hay mucha gente que se muere ahí en la planta de quemados. Toda esta sangre, todo este dolor, todos estos gritos, y eso de noche el sitio da mucho miedo. O sea, de noche el sitio con gritos, un hospital con gritos. O sea, es que es de película de miedo, ¿sabes? Sabiendo que te vas a morir, sufriendo, agonizando, dices, no, esto no existe Dios, ¿no? No es que me enfadase con Dios, directamente era sentir un vacío porque crees que no existe Dios, ¿no? Y además, perdona que te interrumpa, creo que también te escuché decir que, claro, como tú estabas aislado, pues tú solamente escuchabas cosas, pero que tus padres, como sí tenían la posibilidad de, obviamente, de moverse, que a lo largo de todo el pasillo podían ver a las otras personas y lo mal que se encontraban, ¿no? Claro, eso lo veían. Eso es lo que te comentaba antes que mi madre, la lección que me enseñó mi madre, que era el decir, incluso cuando, que creo que antes me he ido por las ramas, fíjate, y no te lo llego a contar, me estoy acordando ahora, que incluso cuando estás en los peores momentos, ¿no? Y dices, joder, qué mal estoy, hay alguien peor que tú. Porque a mí me venían a ver siempre gente, y mi madre me dijo, Álvaro, cuando yo le decía, por favor, quiero quitarme la vida de alguna manera, tal. Me dijo, Álvaro, intenta pensar, o sea, por aquí pasamos y vemos a un montón de gente, ¿no? Porque es un pasillo donde ven al resto de quemados. Hay gente que todavía no ha venido a verles nadie. Qué Y tú barbaridad. tienes aquí gente, o sea, y es una cosa que quiero, pues eso, que me cuesta a veces, pero bueno, siempre lo tengo presente, el transportarlo aquí, ¿no? Porque es súper fácil y cuesta cero y yo creo que es natural del ser humano, que enseguida, pues, ahora ves a uno con mejores cámaras de cine y dices, oye, qué tal, que no sé qué. Sin darte cuenta envidias cosas o te 100%. fijas tal, pero muchas menos veces nos 100%. paramos, miramos abajo y decimos, oye, no estamos tan mal, ¿no? El Totalmente. barco flota. Totalmente. Ya como tengo tanto cacao, porque llevo grabado 5 episodios aquí en Sí. Madrid en 3 días, ya no sé en qué episodio ha sido, pero precisamente hablábamos de esto, de que en la vida siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien peor que tú. En cualquier situación que te puedas imaginar, ¿eh? Sí. Y en ti está el enfocarte en esa persona que está mejor que tú y mirarla con envidia, con celos, o en fijarte en quien está peor y sentirte agradecido por lo afortunado que eres. Sí. Totalmente. Y es una cosa, además, yo creo que hay que trabajar porque de manera natural, y no sé por Total, qué, lo total, que te sale es mirar arriba total. y no abajo. Y hay que trabajar eso, ¿sabes? La parte esa. Porque creo que, creo que está incluso en la naturaleza humana, tío, el ser muy insatisfecho. A lo mejor también por supervivencia podría ser, Justo, o sea, es una cosa que bien gestionada es la leche. tal cual. Porque la ambición pues nos ha llevado a que un tío primero puso 2 palos y una manta encima y ahora construye un edificio. Tal cual, tío. Pero claro, es como todo. Como era lo de Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Literal. Y todo lo que tiene un aspecto positivo, por detrás tiene un aspecto negativo, ¿no? Mira, con Internet mismamente. Entonces Tal cual. bien gestionado, es la leche, pero mal gestionado
pues bueno, pues te puede jugar una mala pasada. Y de hecho, claro, que estaba hablando de la soledad, tus seres queridos han sido fundamentales, ¿no? Fundamentales. O sea, pero es que, o sea, a mí por eso me da muchas veces cosa esto, ¿no? Porque parece que yo me he recuperado, que yo he salido del hoyo, que yo he hecho tal y siempre además intento dejarlo clarísimo, que esto es como un iceberg y yo soy la punta porque para que yo haya llegado aquí a mí me han engañado, a mí me han obligado, yo me quería morir. O sea, yo no he superado, y eso lo tengo claro, yo no he elegido el decir lucho y sobrevivo, no, no, no. O sea, yo me quería morir y a mí yo como yo no voy a hacer nada, me han sacado adelante, ¿no? Entonces, luego sí, el deporte lo he hecho yo, pero no lo he hecho yo. Me han llevado, o sea, me han llevado hasta allí. Y ya en la última, poner la estrellita en el árbol de Navidad, pues lo he hecho yo y parece que es lo que se ve. Y parece que has puesto todo el árbol entero, pero no, ¿no? Y es importante que en cierta medida, pues yo creo que unos más que otros, pero que nadie estamos hechos, la frase de estamos hechos, estoy hecho, me he hecho a mí mismo, tal, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Pero tío, ¿sabes qué? Que eso dice mucho de ti como persona. Porque en estas situaciones es muy fácil colgarte la medallita de, por lo que tú estás diciendo, ¿no? De yo. Pero tú, innumerables veces a lo largo de todo este episodio, has hablado genial desde los médicos y enfermeros y enfermeras y todo el mundo que te ha ayudado, hasta la familia que os dejó el piso para quedaros en Sevilla, hasta tu familia, tus seres queridos, todo. Sí. Y al final yo creo que es un cómputo de todo, ese iceberg, como Sí. lo has explicado súper bien, pero es porque tú tienes esa humildad para aceptarlo como tal. Muchas veces, también lo estuvimos hablando en otro episodio, es como se tiende o como todo ha sido responsabilidad de los médicos y esa persona no ha hecho nada. Mentira, porque tu actitud y tu forma de afrontarlo va a determinar mucho, pero obviamente tampoco es que tu actitud y tu forma de verlo va a determinar todo. ¿Por qué no? Porque si los médicos no actúan de una forma correcta y también te tratan de una forma empática y amable y tal, por mucha actitud que tengas no vas a salir hacia adelante. Ya. Entonces es como ese equilibrio, tío, en el que muchas veces se tiende a ir o a mucho a un lado de la balanza o mucho al otro, ¿no? Sí. A ver, o sea, no es por humildad y tal, sino es porque a mí me da también un poco de vergüenza estas cosas, ¿no? Por lo mismo, igual que te digo, yo estoy intento verlas cada vez más, pero tengo muchas contradicciones que no me doy cuenta, ¿no? A la forma de actuar con cómo quiero actuar, ¿no? La forma en la que actúo con la forma de cómo quiero actuar. Y también con pues lo que hablamos, con el tema de Dios, ¿no? No soy el mejor católico del mundo, ¿no? Y me da vergüenza, porque a mí me ha ayudado mucho y, bueno, pues quiero serlo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿quién lo es? Ya. Esa es mi Pero pregunta. sí. ¿Sabes? Sí, pero no quiero dar la imagen de aquí del más tal y luego no serlo, ¿sabes? Que me da... Pero porque eres un ser humano, ¿no? Claro, no, evidentemente. Tal cual. Es que, pero entiendo a dónde quiere ir. Que cuando pasan este tipo de cosas es como que se tiende a idealizar excesivamente a la persona, ¿no? Sí. Y creer que tú ahora eres un superhéroe, ¿no? Sí, no. Y joder, yo aspiro de verdad, es lo que te digo, yo quiero al final acabar actuando como tengo en mente, ¿no? O sea que, digo, cada vez estoy más alineado con todo eso. Pero, por ejemplo, pues eso, vivo solo, ¿no? Mi madre, ¿por qué no me has llamado en dos? Y pues sí, pues tengo que llamar más a mi madre, a mis abuelas, a todo. Mis abuelas estuvieron todo el tiempo que yo estuve en la unidad de quemados ahí. Y ahora, pues no las llamo todo lo que debería, ¿no? Esos pequeños detalles son los que, quiero decir, que me gustaría, pero todavía no soy todavía un santo, ¿no? Yo seré. Totalmente. Y en ese proceso con Dios pasa esa fase de negación, de culpa. ¿Y después? Después,
pues la fase máxima, ¿no? Que es además empatizas mucho con el dolor, con el tema de la pasión y todo eso, ¿no? Y emoción y lo sientes de verdad, ¿no? Que es lo más bonito, a lo mejor. Y sobre todo lo que hablamos, el tema de la esperanza, el sentir la esperanza y sentirla de verdad. O sea, el sentir, no el creer que puede, que tal, sino el sentir que puede salir de ahí, ¿no? Y entonces ya dices, hay una parte que me toca a mí y otra parte que se la dejo a Dios, ¿no? Tú dame lo tuyo y yo pongo lo que pueda hasta llenar el vaso. Y entonces eso te cambia, lo que hablábamos antes, mucho la peli, porque entonces ya has delegado una parte muy importante que tú no podías controlar, pero ahora crees que alguien la puede controlar y crees que te la va a dar, ¿no? Que la moneda va a caer a tu favor en ese sentido. Entonces tu parte, que es la controlable, la haces porque das por hecho que la otra parte está hecha, ¿no? Y la haces mucho mejor de lo que la harías si no... Mejor. Tal cual. Porque cada vez que sufres, quieras que no, lo que hablamos con la maratón, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Cuando haces la maratón, es verdad que sigues sin tener ningún tipo de sentido, pero tiras para adelante. Pero aquí es muy fácil tirar la toalla y yo por eso, yo me he recuperado así. Cuando yo me recuperé, pasé un año haciendo deporte que para mí se quede, porque o sea, la piel rota todos los días, sangrando, unos dolores mortales luego en la cama, pero merecía la pena. O sea, siempre merecía la pena, siempre mereció la pena. Nunca me arrepentía de ese dolor que tenía. En ese sentido, me llegó a gustar tener ese dolor casi, o sea, estaba ya loco con el tema del dolor, pero me gustaba y lo asumía y lo aceptaba y quería decir que estaba trabajándolo, ¿no? Pero es muy fácil tirar la toalla. Y ninguna persona que se haya quemado y que yo vea que no ha seguido adelante, o sea, no es que diga qué pena podrías haber, o sea, aunque te hayas quedado así, es que el moverte un dedo con un injerto, el dolor es monumental y después de todo lo que ya has pasado y después de todo eso, quieres descansar. Y mis respetos para la persona, o sea, no es en plan, oye, que esfuérzate y puedes recuperar al 100% tu vida. Cada uno tiene sus circunstancias. Total. Has superado una cosa, haz lo que puedas, como puedas y hasta donde puedas y que jamás nadie se culpe de no haber forzado más de la cuenta porque... Total, tío. Qué bueno que lo mencionas. Es un camino silencioso y muy duro. Total. ¿Y dónde crees que fue ese punto de cambio de esa negación y esa culpa, de repente esa esperanza y esa confianza? Pues fue con la frase que me dio mi amigo, que la escribió en una hoja de papel. En una de las curas, pues la miré, porque ya pues las curas era lo que más me dolía, lo que más miedo tenía, lo que te comentaba, ¿no? Pues la miré y la frase era de escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces, pues fue un poco el decir, a ver, no puede tener más sentido ahora mismo, ¿no? A ver, dímelo otra vez. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Wow. Y claro, pues en ese momento, a raíz de ahí, pues me di cuenta que pues, volví a sentir a mi hermana, ¿no? Wow. Volví a sentir pues eso, que Dios estaba ahí, ¿no? ¿Sientes que tu hermana te sigue acompañando? Sí. Sí, además, muchas cosas de las que hago, porque a día de hoy, pues, ahora, pues hace un tiempo, bueno, desde octubre, ¿no? Que no hago ninguna, pero desde entonces empecé a hacer un montón de aventuras, ultradistancia y tal, pues muchas veces cosas de las que hago es porque creo que comparto con ella el sentimiento de que todo se acababa demasiado pronto, ¿no? Y entonces, pues un poco también por ella. Tuve ese sentimiento tuve un sentimiento parecido, o sea, que hila mucho con esto. Cuando subí al Mont Blanc, que todo lo hago por fundaciones, todas estas cosas lo hago para recaudar dinero para fundaciones, y con 2 amigos de Granada hicimos el Mont Blanc y luego era cruzar el estrecho de Gibraltar nadando a los 15 días. Y tengo una imagen,
porque fue súper sufrida la subida del Mont Blanc, una tormenta, pasamos las nubes y acabó la tormenta, salió el sol y la cima no la ves hasta 15 minutos antes de llegar a ella, pues vas rodeando un glaciar y eso. Y tengo una imagen de girar y de repente verla, ya estás en el glaciar en mitad de la nieve, ver la cima tan cerca y que impresiona y decir, el primer pensamiento era, y casi me muero sin ver esto. O sea, y casi me muero sin ver esa imagen que me quedó el este. Y lo mismo me pasó, la misma, y ahí siempre me acuerdo de mi hermana, ¿no? Cruzando el estrecho de Gibraltar a los 15 días, a mí me encanta el mar, ¿no? O sea, soy un loco del mar. Iba nadando y unas ballenas por debajo. Y lo mismo, dije, y casi me muero sin ver esto. O sea, casi... Entonces, o sea, por eso estas aventuras, el día a día, hoy es igual que ayer, casi. O sea, digo, aquí en tu zona de confort, no me gusta esa palabra, pero en el mundo controlado que tienes, tu casa tal, sin exponerte a nada, joder, siendo uno que ni crezco, ni aprovecho la vida ni aprovecho la vida como tiene que ser, ¿no? Es un día más que en cierta manera asumes que lo tienes, pero se te está regalando, ¿no? Porque mañana se acaba. Y eso, pues bueno, el tema de vivir con la muerte cerca, como te decía al principio, una de las cosas malas es esa, ¿no? No la estabilidad, no soy un loco de quiero estar fuera todo el tiempo, pero sueño, me acuesto, los libros que leo son todo de aventuras, de cosas que querría vivir, de cosas que quiero ver, no sé si me explico. Sí, perfectamente. Y bueno, para poner un poco de contexto, si quieres nos metemos ya en eso, porque lo he explicado un poco por encima. Sí. Tú después de haberte recuperado y todo, haces pruebas deportivas. Eso es. Y bueno, explícalo tú bien, recaudas fondos Sí. para fundaciones o lo que sea. El tema es que cuando me recupero, ¿no? Al año corro la maratón de Sevilla. al año de que te pasase. Yo me quemo el 2 de febrero 2018 y el 17 de febrero de 2019 corro con mi padre la maratón de Sevilla. Qué locura. Y claro, y ahí había estado un año enfocado en esa maratón, enfocado. Y mi vida tenía sentido por eso, ¿no? Y mi recuperación tenía sentido por eso, porque era el superar, era el volver a retomar mi vida y era sobre todo el que la gente viera que era una persona normal, aunque a mí me dolía mucho. Yo nunca le dije a nadie que tenía dolores después del hospital, nadie. Solo a mi madre, un par de veces. A nadie le decía que me dolía. Y me dolía mucho. Pero porque no quería que me trataran diferente, quería que me trataran normal, ¿no? Y entonces correr la maratón para mí era aunque la gente me había hecho un cromo, porque iba hecho un cromo. Soy normal. Si corro una maratón, nadie va a decir pobrecito. O sea, está mal. No ha corrido una maratón. O sea, está bien, está fuerte, está tal. Y entonces, una vez se me acaba lo de la maratón, empezaba una cosa que es... No es lo mismo vivir que sobrevivir, porque sin darte cuenta, y es una cosa que ni la lucho ni nada, vas a arrastrar una sensación de culpa toda tu vida, no de culpa, de deber, de por qué, no es porque yo sí y otros no, sino que simplemente hay veces que dices, joder, que tenga sentido, ¿no? O es lo que deseas, que tu supervivencia haya tenido sentido, que sobrevivir tenga sentido, ¿no? Algún propósito. ¿no? Algún propósito, ¿no? Que puede que no, que simplemente es que haya sobrevivido y ya está, pero no, pues a lo mejor yo no lo quiero aceptar, que es eso, ¿no? Y ya está. Entonces, conectó en el momento, porque cuando yo acabé la maratón, llevamos la medalla al hospital y me di cuenta que a mucha gente que estaba donde yo estaba antes, ahí en las cabinas, le había ayudado mucho escuchar que una persona que se había quemado un año después estaba a punto de correr una maratón. Entonces les daba, yo no lo sabía, pero les daba esperanza de saber que si alguien lo ha hecho, otro se puede recuperar. Yo no estaba recuperado, pero a ellos les creían que sí. Y es lo importante, ¿no? Volvemos a decir el creer que está recuperado y a ellos
les decía que yo estaba recuperado totalmente y que tal, aunque me dolía todo, pero siempre es más fácil. Pero tío, aquí hay algo súper clave y es que, y creo que contigo lo hicieron espectacular, y es que a ti te dijeron, dentro de un año vas a correr la maratón de Sevilla. Y quieras o no, eso es un sueño, es una meta a largo plazo Sí. y una esperanza, como hemos estado hablando. Y tú tenías esa motivación, que aunque lo pasases muy mal y se te olvidase y fuese horroroso, tenías eso ahí. Por eso me parecen auténticas barbaridades cuando llegan médicos, pasan cosas muy locas, y llega un médico y te dice, no vas a poder andar más. ¿Qué quieres conseguir con eso? Me refiero, seguramente es totalmente cierto y es imposible que vuelva a andar, Ya. pero ¿qué quieres sacar de ahí? ¿Sabes? Lo Sí, único que vas a sí. quitarle la esperanza y las ganas de vivir a esa persona. Bueno, déjala que vaya procesando esa información y que ya en un futuro se dé cuenta de eso, pero ¿cómo le acaba de pasar algo tan horroroso y le puedes meter semejante puñalada? Sí, estoy de acuerdo, tienes razón. Yo, sí, es que yo por suerte con todos los que me he cruzado, eh, Qué bueno, tío. me han... Luego, una vez a todo lo pasado, ya me han dicho, oye, esto no estaba en los planes. Wow. Pero a mí me mentían, ¿sabes? Y a mí nunca me vino nada mejor que me mintieran en ese sentido. Entonces, bueno, entonces, eso, como vi que lo de lo que había hecho en Sevilla les ayudó y tal, vi ese propósito, ¿no? Un poco lo vi un poco por ahí, ¿no? Y entonces, además, una revista pues, de deporte se puso en contacto para hacer una entrevista, pues porque se había enterado justo que me había quemado, y luego otra revista, y dije, ¿y si aprovecho este tirón para hacer algo deportivo y entonces sacar dinero para ONGs o para fundaciones y tal, y entonces y así es la deuda que voy pagando o de esta manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, el primer reto, como te digo, el mar me encanta, ¿no? Me encantan, bueno, o sea, casi todos los tatuajes que llevo son de cosas del mar. Lo primero que dije, vale, no puedo ir a la playa en un tiempo porque no me podía dar el sol por las quemaduras. La gente sigue su vida, pues yo en verano voy a tener que estar en Madrid y irme a la piscina cubierta. Y entonces dije, pues voy a hacer un reto de nadar. Y se me ocurrió juntar de Formentera a Ibiza, nadando, que son 18 kilómetros. Y lo hice en agosto del 2019, o sea, justamente un año y medio después del accidente. Recalcamos nadando, Nadando. porque escuchas 18 kilómetros y ya corriendo dices, wow. Nadando, Pero nadando. nadando, que 8 horas. recordamos que el Ironman son solo 4 nadando. Sí. O sea, 18. 18. 8 horitas me tiré ahí nadando, sí. La verdad que tengo un recuerdo increíble porque fue el primero, súper bonito, vino todos mis primos, todo ahí a Ibiza, y brutal, ¿no? Y sobre todo brutal porque se consiguió dinero, porque tenía sentido, ¿no? Porque hacía algo que tenía sentido y ahí, lo bonito que es hacer las cosas, que por supuesto, no voy a ser hipócrita, no estoy picando mina, estoy haciendo algo que me gusta, ¿no? Y, y estoy sufriendo, evidentemente, pero yo, a mí me lo digo muchas veces, ¿no? Recuerda que esto lo has elegido tú. O sea, este sufrimiento lo has elegido tú y este sufrimiento lo puedes tolerar y te lo estás poniendo tú, ¿no? Entonces eso cambia mucho la peli habiendo venido de donde vengo, vamos. Y bueno, eso era para recaudar dinero para una ONG que se llama Formación Senegal, ¿no? Que era hacer algo mucho que va mucho más allá de mí, ¿no? Que algo mucho más grande y algo que, pues, en cierta manera es la manera de pagar, ¿no? El estar vivo. Y a raíz de ahí, pues, hasta día de hoy he hecho un montón de estos además he tenido la oportunidad y la suerte de hacerlos alrededor del mundo. Y fui a subir el Kilimanjaro. Cuéntamelos, tío. Pues mira, hice 2019 fue ese, 2020, con la pandemia y todo, fue cruzar para la misma ONG desde Islas Cíes a Vigo, a Bayona,
con los pies encadenados, porque eran 10 kilómetros, y entonces como para intentar superarlo el año pasado, pues así. El año Me has siguiente... dicho que era para formación Senegal. Sí. Que básicamente... Tiene una filosofía muy, muy guay, porque en vez de llevar ayuda a Senegal, a la zona del Sahel, ¿no? En vez de llevar, imagínate, me invento, ropa, no sé qué, lo que pasa ahí es que si estás 20 años llevando ropa, o comida o lo que sea, el día que acaba la ONG, vuelves al día cero, ¿no? Y lo que ellos llevan es profesionales, pueden ser maestros, costureros, electricistas, que les enseñan un oficio y entonces ellos pueden, pues albañilería. Wow. Y entonces pueden crear su propio negocio y tú, por eso se llama formación. Y cuando se acabe la ONG, habrá dejado un legado que es permanente ahí. No vuelves al día cero, ¿no? Qué bueno. A mí me explicaron así, es súper súper guay. Tío, me recuerda mucho a la frase esta, seguramente la diga mal. Dale un trozo de pan a una persona que está en la calle y tendrá para comer ese día. Dale un libro o dale un aprendizaje y tendrá para toda su vida, Claro. o algo así. Sí, sí, pues justo, es básicamente Total, eso. tío. Sí, Qué bueno. ¿Y cuántas veces hiciste eventos deportivos para su asociación? Pues mira, hice esa, luego en 2021, eso fue 2020, en 2021 hice con ellos, antes que con ellos hice con una una fundación que se llamaba El Poder del Chándal, ¿no? Que es que es una fundación para niños trasplantados. Nos fuimos unos días a ayudar a Tanzania y luego a subir el Kilimanjaro, que además era un estudio médico donde conocí a gente de Granada que son muy amigos míos, que es con los que hice el resto de aventuras, pues les conocí ahí, subiendo el Kilimanjaro. Y después del Kilimanjaro, eso fue en junio, en agosto intenté cruzar desde Ibiza hasta Valencia en kayak, pero para formación Senegal. Pero a 15 kilómetros de Valencia, de Javea, una tormenta que me volcó el kayak, fue un dramón que... Está el vídeo en YouTube, además de todo el cruce. Se levantó un viento, unas olas, a oscuras, de noche, en mitad del mar, que además ya se ve perfectamente, estábamos ya en Javea, y además está el track como lo hacíamos con Garmin y con Claro. Strava, se ve ahí perfectamente que se queda donde la caída, y nada, una pena, pero bueno, una pena entre comillas, porque se recaudó bastante dinero para la fundación y ya está, o sea, el tema es ese, el deportivo se hizo hasta donde se pudo. Y luego 2020, eso fue todo su 2022, perdón, 2021 hice uno de los más guays, de los más importantes, con el Betis, que es mi equipo de fútbol, y además cuando yo estaba en el hospital se portaron conmigo genial, y una chica de ahí que se llama Rocío, de marketing, había un chico al que le habían amputado las piernas y a mí me habían llamado para que hable con él, ¿no? El chico, una actitud alucinante, tío, alucinante. Y entonces las prótesis que le daban eran pues malísimas, las que él necesitaba para poder hacer, ya no te digo deporte, que por supuesto, pero una vida casi normal, valían casi 100.000 euros. Y entonces yo llamé a la chica esta del Betis, que había hablado con ella por redes sociales por algo hacía unos meses, para decirle que se me había ocurrido hacer una carrera de ultradistancia de 100 kilómetros para recaudar dinero, y que si el Betis podía dar pues una camiseta o algo para sortear y tal. Pues en esa misma llamada organizó ella que la carrera acabase en el estadio, que esto iba a ser así, que iban a abrir una página, que movilizó, ¡buah! O sea, todo el Betis, los jugadores, me llevó a Sevilla 20 veces, a mover, y se consiguieron los 100.000 euros en menos de 2 semanas. Y además súper guay, porque fue correr desde casa del chico que vive de Dani se llama, que vive en Ubrique, hasta el estadio del Betis. Y la hice con mi padre, además, los 100 kilómetros, 110. 110. Salimos a las 7 de la tarde y llegamos a la 1 de la tarde a Sevilla, al estadio del Betis. Una llegada increíble y alucinante, vamos. Y es que el equipo de fútbol, de verdad te lo digo, que se ha portado, ya no solo conmigo, con el chico este Dani,
y no fue por mí ni fue por unir las historias y tal. Nos conocimos y hablando le había hecho lo mismo. Les mandaron vídeos, le mandé una camiseta. El Qué bonito, equipo, tío. Qué alucinante, bonito. alucinante. O sea, y, y además que no es por promoción ni nada, porque no es una cosa que hagan para hacer una Ya, campaña ya. de... O sea, lo hacen bajito Qué guay, tío. alucinante. Y bueno, y 2000, eso fue, bueno, 2022 lo que te he contado. 2023, el escalar el Mont Blanc y a los 15 días cruzar el estrecho de Gibraltar nadando, y todo esto era para una fundación que se llama a ver, 38 grados. 30, creo que era 30, acabo de tener un lapsus, 38 grados creo que se llama, sí, No te 38 preocupes, grados. no te preocupes. Que, que es súper bonita porque intentan cumplir el último deseo de la gente que está en paliativos. Ostras, eso es precioso. Precioso. Eso es precioso. Precioso, de verdad. Y además, esto lo hice con los de Granada, que te he comentado, mis amigos de Granada de ahí. Uno es médico, además, y eso, y escalamos el Mont Blanc, súper duro, y a los 15 días el estrecho de Gibraltar. A los 15 días de haber subido a Mont Blanc, hiciste el estrecho. Sí, o sea, era escalar el Mont Blanc, lo teníamos del 15 al 18 de julio, creo, y el 31 de julio o el 1 de agosto, Wow. Gibraltar. Tienes que pegar una buena recuperada del Mont Blanc. Y luego, bueno, intenté hacer este año, que tampoco salió, fue justo el día de la Dana de Valencia, con el Betis, para la Fundación Forever Green, subir todo el Guadalquivir a remo. Subir. Y alucinante porque, bueno, o sea, lo tengo puesto ahí en Instagram. Al principio se ve el agua tranquilita en el kayak, y fue el día de la Dana de Valencia, que pasó también por ahí. Parece el océano, unas olas alucinantes, y nada, tuvimos que cancelarlo, ¿no? Y bueno, y ahora estoy pues intentando montar el siguiente, pensando todavía, a ver, no lo tengo claro todavía, pero Qué bueno, tío. ¿Intentas todos los años hacer...? quiero hacer todos los años, sí, quiero uno o dos. Y lo que pasa es que es muy complicado porque cuesta mucho, o sea, yo me lo pago todo. O sea, cuando se recauda dinero, no recaudo dinero para pagarme el vuelo, el hotel, el tal, ni yo ni nadie, por ejemplo, con los chicos, ni mi padre con el que he ido. Todo me lo pago yo, todo lo que se recauda Cada céntimo va a eso. va allí. Pero porque, bueno, sí, porque tiene que ser así. Entonces es muy complicado muchas veces. Si quieres montar algo, cuesta mucho dinero, tío. Cualquier cosa. O sea, Ya. y conseguir, me gustaría que, pues eso, hacerlo con patrocinadores y tal, Sponsor, tal. porque, o sea, no sponsor de tener una marca deportiva, sino que el dinero venga de las empresas y tal, Claro. por no pedir a la gente que ponga ahí su dinero Claro. y tal, ¿sabes? Pero bueno, hay Poco a poco, poco tío. a poco, y se van haciendo modelos, y al final la gente, lo que te digo, es muy buena, dona enseguida, y aparte que todo lo que hago no lo hago, o sea, no lo que hago yo, sino lo sé, que todo el mundo que hace estos retos es súper transparente, o sea, va todo por páginas. Nunca había cruzado con nadie tampoco que haga retos deportivos que sea una cuenta rara a la que mandas el dinero. No, todo va por páginas, que además ya con Mi Grano de Arena y todas estas páginas que unen directamente al pagador con la ONG. Hombre, a ver, sería muy rastrero, la verdad. Que lo habrá. Hay de todo, o sea, Ya. sí, yo estoy seguro que hay de todo, pero bueno, cuando tú das dinero, yo el primero también, quieres tener claro, ¿no? A decir, a ver si va a haber alguien aquí. Totalmente. Y, tío, has mencionado mucho Granada. Sí. Ha tenido mucha repercusión en muchos aspectos, y uno de ellos que no hemos hablado mucho es el estudio que te hicieron y la piel artificial que te pusieron. Efectivamente. Explica un poquito para quien no tenga ni idea. Sí. Yo, bueno, lo que decía, yo no te iba a explicar, soy un hombre o sea, con mucha suerte por eso, porque lo que me pasó en el momento que pasó, sobreviví con un porcentaje que no debería haber sobrevivido, caí, siendo de Madrid, que podía haber ido a cualquier otro lado, caí en el Virgen del Rocío, que es uno de los mejores hospitales para el tema de quemados, que estaba en ese momento en un tratamiento experimental con el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, en el que necesitaban a una persona con más del 50% de quemada que hubiera sobrevivido, que no es fácil.
y para hacer un tratamiento experimental que era piel cultivada, piel artificial. Que es, ahí me cogieron de debajo del ombligo un trozo de piel, lo llevan a un laboratorio y en un laboratorio crean un montonazo de piel. Y con todas esas planchas de piel, pues ya te la injertan, ¿no? Y el tratamiento salió perfecto. O sea, a día de hoy llevo esa piel, que es hecha en laboratorio con mi ADN. Y por eso me pasó en el momento, en el sitio, sobreviví, sale bien el tratamiento. Son unos eslabones que puede salir tan mal cada uno de ellos, o sea que las posibilidades de que todo eso coincida en una cadena es mínimo. Y aquí estoy, ¿sabes? Por eso digo que me considero un hombre con suerte. Qué locura. Y porque al final, ahora mismo que tienes como una mezcla de piel artificial, autoinjerto, pero por ejemplo de donante, nada, ¿no? No, eso no. Tu No cuerpo llegó no a nada. No, y aparte, aunque lo de esta te la quitan, yo creo. O sea, yo llevo la espalda y las piernas de piel artificial y los brazos de mías. Y tengo entendido que incluso la piel artificial es incluso mejor que tu autoinjerto, ¿no? Sí, o sea, la cicatriz. Aquí tengo como queloides, no sé si se ve ahí bien en la cámara o lo que sea, pero es más. Sí, más cicatriz así. Lo otro es cicatriz, mira, a lo mejor se puede ver un poco por aquí. Esto es cicatriz y es más lisa. Ya. Y bueno, es mejor por eso, porque aquí me salen como queloides y en la piel artificial sale lisa, o sea, sale con pinta de cicatriz, evidentemente, coloración de cicatriz, pero no me salen los queloides de aquí. Y luego aparte que la recuperación es, o sea, igual, las heridas tardan lo mismo en... O sea, digo, cuando me la pusieron, en ese sentido curó igual 1 año y medio y ningún problema. Me he dado cuenta que también otra parte que se me ha escapado, que supongo que será bastante importante, el dolor era tan fuerte por las noches. Por las noches, pues horrible. O te daban medicación también para dormir. ¿Había algún punto en el que el dolor cesaba en algún momento del día? No, bueno, cuando ibas, cuando te Que no ponían... fuese con medicación, Sí, claro. no, claro, sin medicación no, nunca para. O sea, se rebaja un poco, pero te quiero decir, de muchísimo a mucho, ¿sabes? Medicación, lo que pasa es que no te pueden dar muchísima, por eso mismo, porque tu cuerpo está débil, está trabajando a toda máquina para curarse y tampoco lo puedes tener ahí. O sea, de hecho, yo no entendía por qué no me mantenían sedado hasta que me curara. ¿Sabes? Es que le digo, sería la leche. Y me ahorraba el sufrimiento si me curaba. Y bueno, ya para terminar, antes has tratado un poco la soledad. Has comentado que había personas a las que tus padres te decían que hacían mucho tiempo que nadie las visitaba o que nadie había llegado a visitarlas, ¿no? Sí. Sufrir en soledad, sé que no es tanto tu caso, pero tú, a pesar de haber estado sufriendo tanto, el hecho de tener a tus seres queridos tan cerca, ¿sientes que realmente fue muy decisivo en ese sufrimiento? Sí, no, o sea, fue totalmente decisivo. O sea, Pero incluso, ya no tanto a día de hoy, que obviamente te sientes muy agradecido, sino en ese momento. sí, en ese momento también. Porque, por una cosa muy importante, ellos cuando me veían por el cristal, pese a verme machacado y que a todos les impresionaba ver mi aspecto, verme vendado, verme sangrando, ver esa imagen, a mí me miraban, me sonreían, le quitaban importancia a todo, incluso en y aunque yo no me lo creía, y aunque yo seguía metido en mi película, y aunque yo seguía tal, quieras que no, algo hace. Hace bastante, por detrás, sin que tú te des cuenta, ¿no? No tiene nada que ver, yo creo, el sufrir en soledad que el sufrir con gente y que gente esté sufriendo contigo y que, joder, la cantidad de gente que rezó por mí, y me lo decían mis padres, la cantidad de gente que, es que tengo una deuda con tanta gente o sea, no sé cómo explicarte. Ya. He tenido esa suerte porque eso, pues muchas veces a mí me ha tocado y a gente pues le habrá tocado lo otro, el estar solo, ¿no? También te escuché hablar de algo de los momentos de negatividad
cómo, obviamente todos los tenemos, forma parte de la vida, pero más en estos momentos. Y te escuché decir algo como que a todo el mundo le encuentra un pero, ¿no? Sí. O sea, eso, y desde luego a mí es lo que me pasaba, ¿no? Cada vez que te daban una esperanza por algo, siempre encontrabas o intentabas buscar el por qué a ti no te va a funcionar eso, o el por qué tú no te vas a salvar, o el por qué tú sí te vas a morir, o el por qué tú... Es inconsciente, ¿eh? Es totalmente inconsciente. Y Total. por eso, por ejemplo, la medalla, una cosa que a mí me gusta es que, bueno, ya, o sea, bueno, es una idea mía utópica, ¿no? Entiendo que al final se dice y tal, pero que, por ejemplo, el quemado, la persona que se haya quemado, que la vea o que haya tenido la, mm, el accidente o que no sepa si se va a recuperar, no sepa mi historia y no sepa quién soy yo, sino que sea una medalla de, oye, alguien que se quemó, no se sabe ni la edad ni nada, al año corrió una maratón. Fin. ¿Sabes? Porque si das detalles, es que era más joven. Es que él no se quemó esta parte. Es que tal. Te digo lo que me pasaría a mí, ¿eh? Y lo que creo que la cabeza te boicotea. Es que creo que es súper importante mencionarlo, porque probablemente habrá mucha gente en esa situación. Bueno, creo que todos nos boicoteamos Bueno, sí, 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 en sí. todas situaciones. Y bueno, tío, para ir cerrando, te voy a hacer preguntas que suelo hacer al final de los episodios. Genial. Una de ellas es, obviamente has aprendido muchísimas cosas, has sacado muchísimos aprendizajes de todo esto. Si tuvieses que decir un aprendizaje capital, lo que sientes que has aprendido por encima de todo lo que has podido llegar a aprender, ¿qué dirías que es? Pues es la capacidad de decisión, ¿no? Y tu futuro. O sea, yo, o sea, siempre pensé que el futuro, pues muchas veces depende en o sea, depende de lo que la vida te dé, de lo que la vida te venga, ¿no? Y que hay cosas que no puedes cambiar, pero es que es mentira, hay cosas, o sea, esas cosas que no puedes cambiar sí las puedes cambiar. Hay una historia muy cortita que además me contaron en el hospital, muy chula, que es trataron a dos taxistas, ¿no? Porque además eran en 2 años diferentes, ¿eh? Pero para que rango social el mismo y tal. Un accidente, a uno le amputaron una pierna y a los dos le amputaron una pierna. Perdona. Uno acabó pues con una pensión siendo en la casa, dejó el trabajo, todo, le tuvieron que cuidar en un centro y nunca quiso ni siquiera andar con andador ni nada, ¿no? Y el otro tenía la misma edad, ¿eh? O sea, ahora eran más o menos de la misma edad. El otro, sí, sé que siguió trabajando, no sé si taxista y tal, acabó siendo deportista paralímpico, Sí, no sé si llegó a las Paralimpiadas, pero que fue deportista adaptado, sí. una vida plena, una vida normal y tal. Son dos futuros opuestos y no se ha marcado por lo que les ha pasado lo mismo. Entonces ahí es el mayor ejemplo de que hay cosas que no puedes cambiar y no puedes vivir ni con miedo a que pasen, ni angustiado porque te puedan pasar o tal, porque te puedan cambiar la vida. La vida te puede cambiar, pero tú la puedes cambiar más. Wow. Wow. Ese fue, yo creo que lo que más, echando la vista atrás, el aprendizaje, ¿no? Y lo que más vértigo me da también, porque no, o sea, el saber que tienes esa capacidad, ¿no? Que no es un clic. O sea, ¿Vértigo? ¿En qué sentido? vértigo en el sentido de que cuando no es una acción en un momento determinado, o sea, son muchas decisiones muy pequeñitas que parece que no pasa nada por saltarse una, pero sí que pasa. Te pongo un ejemplo. En el momento de rehabilitarse, a nivel práctico no pasa nada si hoy no te rompes la cicatriz, te la puedes romper mañana. Pero sí que pasa. Un día que fallas, tiene una repercusión enorme, ¿no? O sea, el efecto mariposa que dice que un aleteo en un lado del mundo puede generar un huracán al otro lado, ¿no? Son acciones tan muy pequeñitas que parece que eso, que no pasa nada, que si la haces o si te la ahorras a nivel práctico no va a pasar nada, pero no es el acto en sí, sino es la decisión, es el propósito que engloba todas
esas acciones. Sí, porque si no puedes caer en un ciclo de perfeccionismo horroroso en el que no te dejas fallar ni te dejas... No, claro, eso por otro lado. Claro. ¿Cuál dirías que es el peor momento que has pasado en tu vida? Pues el accidente cuando me sentía solo ahí. Cuando sentía que, pues eso, que Dios me había dado la espalda, mi hermana me había dado la espalda y que me iba a morir, muerto de dolor. ¿Y qué consejo o mensaje le darías a una persona que ahora mismo está pasando por un muy mal momento? Pues es complicado, pero y es muy básico, es que es un consejo, pero que es el aguanta, confía y joder, la esperanza, ¿no? O sea, es verdad que creo que soy el otro día Emilio Duró, que la esperanza es lo último que se pierde, dice, no, es lo primero que se pierde, ¿no? Pero aunque la pierdas, es importante cómo actúas nada más perderla, ¿no? Esa decisión pues que es mantener la esperanza, mantener la fe, aunque no la tengas, pero actúa como si la tuvieras, y es complicadísimo, pero cuando no ves un futuro. Pero es lo único que queda. ¿Qué consejo o mensaje le darías a una persona que ahora mismo está pasando por una situación similar a la tuya? Pues muy complicado. Lo mismo, que aguante, que aguante ese dolor, que aguante las ganas que tiene de no seguir con todo y que mire más allá y que crea que es posible salir. ¿Y qué consejo o mensaje le darías a sus familiares y sus seres queridos? Pues que estén con él y que no le dejen caer. Vamos, es mucho más importante, yo creo, o sea, no mucho más importante, pero que va a tener mucho más valor y va a poder cambiar mucho más la actitud que tengan ellos sobre, o sea, me estoy explicando fatal. En ese momento es más importante que ellos tengan una buena actitud a que el que está pasando mal tenga una buena actitud, porque no la va a tener. Pero si ellos la tienen, pueden cambiarla de Wow. la otra. Madre mía, No, qué bola se me ha hecho. Ahí lo has explicado perfecto. ¿Y qué consejo o mensaje de estas tres le darías a ese entorno y esa sociedad de esa persona? Hemos dicho los familiares y los seres queridos, ahora como abrir un poquito más el círculo. El entorno, ¿no? Pues que puede que quede con secuelas y tendemos pues un poco, mira, eso me pasa a mí, ¿no? Que a mirar con condescendencia o con pena, ¿no? Y si esa persona se recupera y ella cree en sí misma y se siente igual de válida que otra persona, pues que la tratemos así. O sea, y que aunque yo soy el primero que te puede pasar el decir, ay, pobrecillo, que no sé qué, si no se siente él un desgraciado, pues tú tampoco. Sí. ¿Tú sentías que la gente te miraba con un poco de pena? Sí, con toda la... Pero te quiero decir, no culpo para nada. O sea, al revés, me mire a la gente así porque es buena, porque la gente es buena. Total. Si no les diera pena, es que Total. se tiene el corazón ahí congelado, ¿no? Pero claro, genera mucha ansiedad cuando tú estás intentando salir y la gente... Lo digo ahora basta que no que basta que diga esto para que la gente pase de ti, no les dé pena y digas qué fría es la gente. O sea, que igual tampoco literal. no soy nadie para dar ningún consejo, la verdad. Sí, pero bueno, normalidad, ¿no? Pero bueno, normalidad, exacto. Normalidad. Claro. Y ahora sí, las tres últimas preguntas que hago en todos los episodios. ¿Por qué te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría que te recordase? Pues me da vergüenza, o sea, no me gustaría ser muy protagonista, o sea, no me gustaría que me recordaran a mí como Álvaro Trigo, como tal, sino un poco lo que te contaba antes. Pues si me tienen que recordar, que recuerden que una persona, ni siquiera que lleve mi nombre, no me gusta ese... Porque no sé, el tema ego y tal, ¿no? Hay que curárselo. Wow. Pero yo sé, que se acuerden que alguien pasó por todo esto y lo superó, pero no por mí, sino por el que le pueda ayudar. O sea, que no sepa ni quién soy yo. Que supo que una persona... ¿Y por qué quieres que se esté tan desvinculado a tu persona? No que esté... Sí, bueno, no que esté desvinculado. Yo, pues... Me da un poco de... O sea, no sé si es vergüenza, porque por lo que te digo...
yo soy un tío que luego que salgo pues los jueves, viernes, sábado de fiesta, de tal, pues luego hago estas cosas, luego pues tengo mil facetas, ¿no? Y no, no sé, no me quiero no posicionar, sino como hacerme el bueno, entre Ya, comillas, ya, ya, y, ya. y dar esa imagen y luego que alguien y que otro me conozca y dice, pero cabrón, si estás aquí de fiesta, de no sé qué, de tal, Pero, claro. tío, volvemos a lo mismo. Sí, claro. Eres un ser humano. Conviven. Soy un ser humano y convive esas facetas y lo digo. Totalmente. Pero no tengo ese de que me recuerden por mi nombre, por mi tal. Pero, ¿y tus seres queridos? ¿Tu gente cercana? Sí, pues joder, eso sí que me ¿Cómo? encantaría. Que me recordaran, pues, como una persona que luchó y que, que se recuperó y sobre todo buena. O sea, es una persona buena y yo qué sé, que intentó vivir lo mejor que pudo. Y una que viene derivada de esta es, ¿qué frase pondrías en el epitafio de tu tumba? Em, Vaya viajecito. La siguiente, si ahora mismo pudieses tener delante tuya a tu yo de 20 años, ¿qué consejo le daría? Apriétate el cinturón y coge aire. Y la última pregunta, si pudieses darle un consejo o un mensaje a millones de personas y tuvieses la certeza de que millones de personas te van a escuchar en lo que les vas a decir, ¿qué les dirías? Eh, vale, pues que... Vale, mira, fíjate, esta es buena. Que echáramos un poco el freno, ¿no? Y que intentáramos vivir no solo para nosotros mismos, ¿no? Sino ayudar, no ayudar a una ONG, no ayudar a un tal, no tal. Hacer, no todos los días, vamos a ser realistas, todas las semanas o todos los meses, algo por alguien y que sea como una... Me lo pongo a mí mismo también, ¿eh? Aprovecho la ocasión. Algo por alguna persona, por algún grupo de personas, por alguna ONG, por lo que sea. Y que vivamos no con ese protagonismo de es mi vida, es tal, sino que formamos parte de una cosa mucho más grande, ¿no? Que es... O sea, somos insignificantes. Pues hagamos... Se nos ha regalado un mundo, ¿no? Devolvámoslo, pues hagámoslo más bonito, ¿no? Para el siguiente. Pues Álvaro, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, tío. Gracias a ti, he estado, vamos, como en mi casa. Literal. Tío, ha sido un auténtico placer. Me ha encantado. Aparte de cómo has transmitido tu historia, la forma que has tenido de contarla, obviamente todo lo que has sacado de ella, también la humildad con la que la has comunicado, tío. Yo sé que ahora mismo a ti escuchar esto es como que te resultará un poco chocante, ¿no? Pero desde fuera, tío, son constantes agradecimientos, tanto a los médicos como a tu familia, a toda la gente que te ha ayudado. Es constante quitarte, no mérito, pero sí como en cierto sentido protagonismo en haber llegado tan lejos. Y sé que lo haces desde un lado más del amor, desde el sentir que te has encontrado gente muy buena y quieres devolverles todo lo que ellos te han dado, y cosa que me parece preciosa. Muchas gracias por, ya te digo, abrirme las puertas de tu casa, compartir Vamos, nada. tu historia conmigo, tío, y de corazón, tío, muchas No, gracias. gracias a ti, Kiko. A mí esto me ayuda también, ¿eh? De verdad. O sea, estas cosas no las hablo en realidad así con nadie, ¿sabes? Y hablar a mí esto, pues también me hace reflexionar pues sobre lo que digo, ¿no? Y en vez de pensarlo tú solo, pues hablándolo, pues mira. Me alegro mucho, tío, y también me alegro de que hayas mostrado esa parte tan humana, tío. Que hayamos hablado tanto de que has tenido momentos muy negativos, muy malos. Hemos hablado de la duda en uno mismo, de la autocrítica. Precisamente esa imagen que no querías vender y que tienes tanto miedo de vender de superhéroe o de persona excelente o de Nobel de la Paz, ¿no? Sí. De persona intacta. Precisamente el haberlo mencionado tanto y haber compartido todos esos pensamientos negativos, intrusivos y tanto eso,
ha hecho vamos, que creo que nos hayamos quedado muy alejados de mostrar esa parte tan idílica, ¿no? Así que, Álvaro, tío, un auténtico placer. Gracias. Muchísimas gracias.